Capítulo 451. Preludio de tranquilidad. Nación Viento Azul, Palacio del Monarca. En ese momento, el rostro de Kang Bane estaba enrojecido. Con una mirada distraída en sus ojos, sus manos temblaban violentamente hasta el punto en que la mesa entera también temblaba débilmente. Recientemente, a solo un corto cuarto de hora, recibió mensajes profundos transmitidos y escritos a más de 50.000 kilómetros de distancia, desde la nación Gran Asura, la nación Divino Incienso, la nación Demonio Negro, la nación Rocío de Girasol y la nación Armada de la Marea, uno después otro. Y estas transmisiones de sonido que requerían enormes cantidades de recursos para llevar a cabo fueron transmitidas personalmente por los gobernantes respectivos de las 5 naciones. Dentro de las transmisiones de sonido, los emperadores de las 5 naciones utilizaron tonos entusiastas y fervorosos, casi incluso un tono bofetón para saludarlo. A continuación, expresaron que les encantaría personalmente dirigirse a la nación Viento Azul para visitar a la familia imperial Viento Azul, preguntando cuidadosamente si tenía tiempo para hacerlo en el futuro cercano. Eran las 5 naciones. Sin embargo, en el pasado, ni siquiera mencionar la visita, incluso si la nación Viento Azul invitaba a los emperadores de estas 5 naciones con extrema hospitalidad, sencillamente sentirían desprecio por molestarse, a lo sumo enviarían a un funcionario sin mucho estatus para tratar con él. Durante las raras ocasiones en que se encuentran los emperadores de las 6 naciones, las otras 5 naciones incluso sentirían desdén por preocuparse por el emperador de la nación Viento Azul. Pero ahora, los emperadores de las 5 naciones estaban compitiendo para superarse mutuamente en contacto personal con él, incluso con miedo de ser demasiado tarde, sin parar, utilizando transmisiones de sonidos de 50.000 kilómetros. Hasta que la nación Armada de la Marea le informó que Yun Che, de la nación Viento Azul, había ganado el primer lugar sin precedentes en el torneo de clasificación de las 7 naciones. No fue el segundo lugar, fue el primer lugar. Derrotó al Imperio Divino Fénix para obtener el primer lugar. Por primera vez en la historia, el nombre de la nación Viento Azul se encuentra por encima del Imperio Divino Fénix. Kang Bane permaneció inmóvil durante un largo tiempo, sintiéndose en shock, pensando que estaba soñando. Las reacciones de los emperadores de las 5 naciones fueron una prueba de este hecho de ensueño, pero todavía no se atrevió a creer, porque era simplemente demasiado onírico y demasiado irreal. Más imaginario que pura fantasía. Yun Che era realmente muy fuerte, pero solo pudo herir gravemente a Lin Tianmi. Sin embargo, este era el Imperio Divino Fénix, la secta Divino Fénix. Asterisco, perdónenle, he estado dando vueltas al nombre de la secta Divino Fénix, pero viéndolo lentamente secta Divino Fénix queda mejor y es más apropiado que el anterior que había colocado. Espero y me perdonen por este error. Más aún, él era más claro que nadie que Yun Che había participado solo, pero el mensaje que había recibido en la mañana claramente declaró que el torneo de clasificación de las 7 naciones se había acortado, lo que hizo que todas las batallas fueran peleas grupo. Si la noticia que llegó indicaba que Yun Che, quien representaba a la nación Viento Azul, obtuvo el segundo lugar, todavía podría creerlo, pero vencer al Imperio Divino Fénix para obtener el primer lugar, solo le haría pensar que él todavía estaba soñando. Se oían los ruidos de pasos apresurados. Muy pronto, su eunuco personal prácticamente se apresuró a rodar y gatear, mientras caminaba por encima de la puerta. Cayó de bruces sobre su rostro, pero cuando se levantó, cayó de inmediato sobre el terreno, gritando con voz ronca, «Su Majestad». Una bendición celestial, una bendición celestial. Un mensaje ha sido transmitido desde el Imperio Divino Fénix, este torneo de clasificación de las 7 naciones. Nuestro príncipe consorte de la nación Viento Azul ha derrotado solo al número 1 de la generación más joven de la secta Divino Fénix. Luego derrotó la fuerza combinada de 9 tronos en la etapa intermedia, arrebatando lejos el primer lugar. Esta noticia, su siervo ya ha pasado por decenas de veces de verificación. Es absolutamente cierto, absolutamente cierto. Kang Bane se levantó, su tez se sonrojó de rojo mientras sus labios temblaban. Estaba excitado hasta el punto de que ni siquiera podía pronunciar una sola palabra. Al principio, cuando Yun Che representaba a la familia imperial Viento Azul para obtener el primer lugar en el torneo de clasificación del Viento Azul, estaba muy emocionado, pero el torneo de clasificación de las 7 naciones y el torneo de clasificaciones del Viento Azul eran como blanco y negro, uno era el cielo y el otro era tierra. El logro de ganar el torneo de clasificación del Viento Azul ayudó a la familia imperial Viento Azul a reclamar su dignidad en la nación Viento Azul, pero si las noticias recibidas hoy eran verdaderas, entonces simplemente estaba colocando a la nación Viento Azul en el pico máximo de todo el continente Cielo Profundo. Era la fantasía inalcanzable de la nación Viento Azul de 1000 años. Xiao Lie, que estaba sentado a un lado, estaba mucho más tranquilo que Kang Bane. Abrió la boca para preguntar, ¿Yun Che sufrió alguna dificultad debido a su linaje del Fénix? El eunuco respondió inmediatamente con entusiasmo. En la arena, el príncipe consorte tuvo una enorme confrontación con la secta Divino Fénix debido al linaje del Fénix. Sin embargo, la princesa de la nieve de la familia imperial Divino Fénix personalmente demostró que el linaje del príncipe consorte en realidad no se originó de la secta Divino Fénix, sino otro legado del Fénix. El emperador Divino Fénix también prometió que de ahora en adelante no lo atacarían por su linaje. Por eso, es una bendición celestial. Bien, eso es bueno. Kang Bane asintió lentamente con la cabeza, estaba excitado hasta el punto de llorar.
Se acercó a Xiao Lie, emocionado hasta el punto en que dejó caer completamente su rostro real. Mayor Xiao, usted ha nutrido realmente el orgullo de los cielos. Mi nación del viento azul con Yun Che es definitivamente una bendición. Inmediatamente anunciar esto a toda la nación a la velocidad más rápida. Además, entregue otra orden, a partir de hoy, habrá una amnistía nacional, todos los ciudadanos estarán exentos de impuestos durante 3 años. Emita rápidamente un decreto al jefe del Palacio Qin, que inmediatamente empiece a planear la construcción de más ramas del Palacio Profundo. También que los regalos del mes que viene a las 5 naciones que serán canceladas. Inmediatamente preparen una fiesta, voy a disfrutar de una buena copa hoy. Jajajaja, joven Yun Che saluda al mayor Heu Kang y agradece al mayor Heu Kang por hablar por este joven. Yun Che saludó ceremonialmente como un joven hacia el maestro espiritual Heu Kang. El maestro espiritual Heu Kang no tenía absolutamente ningún aura y se parecía a un anciano de pelo blanco normal, de buen humor. Si un practicante profundo pasara por delante de él, no sería capaz de imaginar que delante de él había un monarca de las leyendas, el pico de todo el continente cielo profundo. Él no solo no tenía absolutamente ninguna aura de energía profunda, su conducta no tenía absolutamente ni arrogancia ni presión, pero sí un aura que parecía fácil de someter. El maestro espiritual Heu Kang, de cerca el tamaño de Yun Che, sonrió ligeramente y asintió con la cabeza. Muy bien. No solo su talento innato y su fuerza asombrosa, su porte y espíritu son comparables a sus contemporáneos. Quien sabía que en esta generación, 2 monstruos asombrosos surgirían de la anteriormente pequeña y débil nación Viento Azul. Agradezco al maestro espiritual Heu Kang por la alabanza. Yun Che sonrió. Después de escuchar al maestro espiritual Heu Kang alabar a Yun Che, Xia Yuanba estaba simplemente más emocionado que si él mismo fuera elogiado. Dijo apresuradamente, mi cuñado es realmente increíble. En el futuro, se convertirá en la persona más impresionante del mundo. Jaja. El maestro espiritual Heu Kang rió suavemente. Yun Che lo había sorprendido, y pudo ver claramente su relación con Xia Yuanba. La naturaleza de una persona originalmente debería ser difícil de cambiar, pero cuando Xia Yuanba estaba delante de Yun Che, era totalmente diferente del Xia Yuanba que él conocía, era simplemente como 2 personas diferentes. Yun Che, ¿tienes algún interés en la arca profunda primordial de mañana? Preguntó Heu Kang. Yun Che sintió con la cabeza. La verdad, este joven realmente quiere subir a echar un vistazo, aunque el viaje puede ser peligroso. El maestro espiritual Heu Kang asintió lentamente con la cabeza, él naturalmente entendió qué clase de peligros Yun Che estaba hablando. Aunque Fen Henkon había prometido enfrente de todo el mundo que Yun Che ya no sería objetivo de la cuestión de su linaje del Fénix, nadie probablemente creería que la secta Divino Fénix realmente acabara de dejar todo el asunto. El maestro espiritual Heu Kang tomó la iniciativa de decir, ya que es así, ¿por qué no te quedas en el mismo patio que nosotros esta noche? Los ojos de Xia Yuanba brillaron y dijeron apresuradamente, sí, la secta Divino Fénix había dispuesto un patio para nosotros de antemano. Mi cuñado debe permanecer en el mismo patio que nosotros, tengo muchas cosas que contarle a mi cuñado. Yun Che no dudó, y de inmediato asintió. También tenía muchas preguntas para Xia Yuanba, de hecho, no tuvo que preocuparse de tratar con los ataques ocultos de la secta Divino Fénix durante la noche si se quedaba en el mismo patio que el maestro espiritual Heu Kang. Entonces este joven aceptará tu invitación. Es genial. Xia Yuanba estaba feliz y empezó a bailar. Entonces regresemos ahora, cuñado, tengo demasiadas preguntas que hacerte, como cómo escapaste de la villa de la espada celestial, cómo está la hermana mayor, cómo te hiciste tan fuerte, y... Justo cuando Yun Che quería responder, dentro de su línea de visión, captó la figura de Lin Jie en la multitud, junto con la persona con la que estaba hablando. Mayor, el joven se despide primero. Yun Che giró su cuerpo inmediatamente y caminó rápidamente. Pequeño Jie. Yun Che gritó después de caminar más cerca. Lin Jie se volvió con un whoosh. Sus ojos destellaron cuando él se precipitó sobre estáticamente, sus ojos brillantes, jefe. Eres demasiado genial, explosivamente genial, diga, jefe, ¿por qué estás aquí? Debo hacerte esta pregunta, ¿por qué has venido corriendo aquí? Yun Che replicó. Jeje, Lin Jie se rascó la frente. De hecho, 2 días después de que el jefe abandonara el Palacio Imperial, el emperador del Viento Azul anunció su participación en el torneo de clasificación de las 7 naciones, representando a la nación Viento Azul. En el momento en que recibí la noticia, decidí venir. Realmente no vine en vano. Jefe, ¿lo sabes? Ahora no solo eres una leyenda en la nación del Viento Azul, sino una leyenda en todo el continente profundo cielo. Para él, Lin Jie no dudó en viajar 50.000 kilómetros aquí solo. En la arena, se enfrentó a los peligros de ser blanco de la secta Divino Fénix por gritar y apoyar a Yun Che con toda su fuerza, e incluso cuestionó la secta Divino Fénix. Todo esto se había trasladado al corazón de Yun Che. Se estiró para acariciar a Lin Jie en su hombro, luego miró a Huan Mingai con una extraña expresión en su rostro. Lo que le interesaba no era por qué estaba disfrazado de manera tan poco común, pero, ¿por qué estaban estos dos juntos? Jeje, Huan Mingai apoyó su barbilla en su mano y dijo con sinceridad, Jefe Yun, la razón por la que te admiraba antes era porque usted era capaz de atraparme, e incluso salvó a mi esposa, pero ahora... Yo, Yan Xiaohua prácticamente te adoro como... Ustedes tienen que tener cuidado.
Yunche cortó directamente a Huamingai y dijo con cautela, ustedes dos seguían gritando por mí antes, hay una posibilidad de que la secta Divino Fénix pueda apuntarles. Por si acaso, si la secta Divino Fénix les causa problemas a ustedes, recuerden inmediatamente enviarme una transmisión de sonido. TCH, ¿por qué tendría miedo de una mera secta Divino Fénix? El rostro de Huamingai estaba lleno de desdén. En sus ojos, la secta Divino Fénix solo era apta para comer el polvo de su trasero. Lin Jie se dio una palmadita en el pecho y dijo sin cuidado, jefe, puedes relajarte, mi abuelo materno es un anciano oficial de la poderosa región de la espada celestial. Solo necesito revelar mi identidad y no se atreverían a hacer nada. ¿Qué? ¿Tu abuelo es de la poderosa región espada celestial, e incluso un anciano? Huamingai lo miró con los ojos muy abiertos, luego reveló una expresión de indignación, eres un joven tan temerario, tan débil como las heces, pero tienes un increíble apoyo. Este mundo no es justo en absoluto. ¿Tu abuelo? Yunche reveló una cara de asombro. Lin Jie asintió y dijo, de vuelta en el día, madre eligió a padre sobre el abuelo, haciendo al abuelo estar furioso. Hace unos días, padre y madre llevaron al hermano mayor y a mí a la poderosa región espada celestial para conocer al abuelo. Madre y abuelo finalmente resolvieron sus diferencias. El abuelo incluso pareció gustarme mucho, e incluso dijo que él personalmente me enseñaría la espada absoluta celestial completa, jeje. La mirada de Yunche parecía complicada de repente. Él asintió con la cabeza, luego sonrió levemente hacia Lin Jie, ya que es así, estoy un poco aliviado. Tengo que prepararme para la ascensión a la Arca Profunda mañana, ya no los acompañaré. Pequeño Jie, puedes quedarte en la ciudad Divino Fénix por unos días más. Después de explorar la Arca Profunda primordial, regresaré a la Nación del Viento Azul contigo. Está bien, respondió Lin Jie emocionado. Si es posible, ayúdame a cuidar del pequeño Jie durante estos días, dijo Yunche a Huamingai. No hay problema. El cuidado de este hermano débil y delicado será fácil. Huamingai juró solemnemente. En el momento en que dijo eso, Lin Jie replicó con desdén. Yunche rió y se giró hacia el lado del maestro espiritual Heu Kang, yendo con Xia Yuanba hacia su patio de invitados en la ciudad Divino Fénix. Huamingai se giró, toda expresión en su rostro desapareció instantáneamente, volviéndose pesada. Parece que él tiene algún tipo de punto de vista en conflicto con la poderosa región de la espada celestial. Mal. Debe ser enemistad. De hecho, era el tipo de enemistad en que había que tomar la venganza. Pensando en cuando la mirada de Yunche había cambiado al instante cuando Lin Jie mencionó la poderosa región espada celestial, Huamingai murmuró para sí mismo durante mucho tiempo. Capítulo 452. El despertar de Yuanba. Para la secta Divino Fénix, los 4 grandes terrenos sagrados eran naturalmente sus huéspedes supremos. Por lo tanto, las residencias preparadas para ellos eran lujosas al extremo, causando a Yunche, príncipe consorte de la nación Viento Azul, que había vivido en un palacio durante unos meses, estar secretamente mudo. Después de establecerse, Xia Yuanba casualmente encontró una razón para obligar al maestro espiritual Heu Kang. Antes, bajo los ojos de todos, Xia Yuanba era incapaz de expresar plenamente toda su emoción. Ahora que finalmente no había extraños, una vez más perdió el control de sus emociones. Cuñado, en estos 2 años, siempre había pensado que estabas muerto. Estaba sin vida en los últimos 2 años, cada vez que pensaba en cómo había causado la muerte de mi cuñado. Yo, deseaba poder matarme, pero mi cuñado había cambiado su vida por la mía. Si yo moría, habría dejado a mi cuñado caer aún más. Es por eso que viví al máximo. Esta misma mañana, me encontré con mi padre. Me dijo que aún estabas vivo. No me atreví a creerlo, no pensé que. Xia Yuanba habló mientras se ahogaba en sus emociones, sus ojos de tigre llenos de prestigio, llenos de lágrimas calientes. Yunche podía imaginar cómo Xia Yuanba había pasado esos 2 años. Suspiró internamente y dijo, ¿encontraste al tío Xia? Xia Yuanba asintió apresuradamente. Cuando el maestro y yo llegamos al Imperio Divino Fénix, el primer lugar que visitamos no era la ciudad del Fénix, sino el gremio mercantil Luna Negra. Había algunos de los viejos amigos del maestro en el gremio mercantil Luna Negra y yo también quería echar un vistazo. Al final, en realidad encontré a mi padre en el primer nivel del gremio mercantil Luna Negra. Él fue el que me dijo que mi cuñado no había muerto en la Villa Espada Celestial, pero salió vivo después de 18 meses, y parece que, te casaste con la princesa Kang Yu. Si hubiera sabido, no habría ido al santuario del monarca absoluto. Si no lo hiciera, no habría tenido que esperar hasta hoy para averiguar que mi cuñado aún estaba vivo. Cuando el maestro espiritual Heu Kang había llegado, había dicho a aquellos de la secta Divino Fénix que su discípulo había encontrado a un viejo amigo, y por lo tanto no había venido. En ese momento, él naturalmente no se imaginaba que el discípulo del cual el maestro espiritual Heu Kang hablaba era Xia Yuanba, y la persona que él había encontrado, era el padre de Xia Yuanba que también era su suegro. Xia Hongyi. Destino, a veces era realmente lo más fascinante en este mundo. Seguramente, Xia Hongyi fue consciente de la cuestión de su matrimonio con Kang Yu hace 5 meses, esto significaba algo. Xia Yuanba había mencionado algo que Yunche había prestado mucha atención. El maestro espiritual Heu Kang fue al gremio mercantil Luna Negra para visitar a un viejo amigo.
Y ser capaz de ser llamado un viejo amigo por el maestro espiritual Heu Kang, significaba básicamente que él estaba cerca de él, y era un personaje del mismo nivel. El fondo del gremio mercantil Luna Negra era de hecho incomparablemente aterrador. También escuché que el tío Xia estaba en el gremio mercantil Luna Negra cuando llegué por primera vez a la ciudad Divino Fénix. Solo que me sentí muy avergonzado de ver al tío Xia, así que no le hice una visita. Después del viaje de mañana al Arca Primordial Profunda, vamos a hacer un viaje juntos al gremio mercantil Luna Negra, dijo Yun Che. Genial. Xia Yuanba asintió con la cabeza con fuerza. Mi padre se ha preocupado mucho por ustedes en estos últimos años. Incluso después de llegar a la ciudad Divino Fénix, siempre ha estado preguntando por su información en el gremio mercantil Luna Negra. Mi conversación con padre hoy había sido acerca de usted. Padre dijo que después de su salida milagrosa de la Villa de la Espada Celestial, su fuerza había crecido explosivamente, destruyendo la procesión matrimonial de Feng Huicheng, salvando al emperador del viento azul y luego, la aniquilación de todo el clan Cielo Abrasador solo. Después de eso, incluso derrotó al gran Lin Tian y de la Villa Espada Celestial, convirtiéndose en el número 1 del viento azul, estimulando la dignidad y el estatus de toda la familia imperial viento azul para alcanzar el pico de la historia donde nadie se atrevería a desobedecer. Mientras hablaba, los ojos de Xia Yuanba brillaban. La adoración le llenó la cara, pero no se dio cuenta de que con su fuerza actual, destruir a un clan Cielo Abrasador sería simplemente como jugar alrededor. Sin embargo, a partir de la descripción de Xia Yuanba, Yun Che sabía que Xia Hongyi había estado prestando atención a cada uno de sus movimientos en los últimos años. Después de todo, él era el marido de su hija. Desde joven, aparte de su abuelo y tía pequeña, dentro de sus mayores, Xia Hongyi era quien más se preocupaba por él, nunca mirándolo por sus venas profundas discapacitadas, aún más, nunca renunciando al matrimonio de su hija. Hermano, ¿cómo exactamente escapaste de estar sellado bajo la Villa Espada Celestial? Padre dijo que era porque el demonio que había sido sellado había muerto, por lo que el sello fue liberado, pero ese demonio había estado vivo después de haber sido sellado por más de 100 años. Cuando lo vimos ese día, todavía parecía tan aterrador, no como una persona que iba a morir. Padre dijo que era porque el demonio sentía que el cuñado no era una amenaza, así, él decidió no matar al cuñado pero te dejó para acompañarlo. Entonces el cuñado se entrenó diligentemente, y al final, se enteró de cómo matarlo, era así. Justo cuando Xia Yuanba terminó de hablar, se dio cuenta de que Yun Che de repente se veía triste. De inmediato dejó de hablar, luego dijo con cuidado, cuñado, ¿dije algo malo? Yun Che sacudió la cabeza, forzando una carcajada, déjeme que le cuente este asunto después de que haya terminado una tarea en unos años. Xia Yuanba asintió distraídamente. Mirando la expresión de Yun Che, instintivamente supo que el asunto no era lo que parecía, así que dejó de preguntar. Yuanba, ¿qué le pasó a tu profunda fuerza? En tan solo 2 años, ¿cómo aumentó tan explosivamente? Yun Che fijó su atención en Xia Yuanba y preguntó. Aunque Jasmine ya le había dicho hace mucho tiempo que Xia Yuanba poseía las venas divinas del emperador tiránico, él naturalmente quería escuchar la razón de Xia Yuanba directamente. Esto. Xia Yuanba se rascó la cabeza y dijo avergonzadamente, en realidad, yo también no entiendo realmente la causa. Hace 2 años, cuando pensé que mi cuñado había muerto, me culpaba especialmente. Después de llorar durante mucho tiempo, estaba decidido a dejar de ser un pedazo de basura. O de lo contrario esta vida mía que fue intercambiada con el cuñado solo seguiría siendo una carga para los demás, por lo tanto, quería entrenar solo. Escuché que la gente del Imperio Divino Fénix era increíble, así que mientras entrenaba, me dirigí hacia el Imperio Divino Fénix. ¿Cómo llegaste al Imperio Divino Fénix solo? Yun Che preguntó asombrado. Desde el viento azul hasta el Divino Fénix, no solo fue largo el viaje, sino que también estuvo lleno de innumerables peligros y bestias salvajes. Xia Yuanba estaba solamente en el reino profundo elemental entonces, para alcanzar la ciudad Divino Fénix vivo, en teoría, eso era básicamente imposible. Xia Yuanba dijo, en el camino allí, me encontré con muchas bestias profundas y viciosas, e incluso grupos de bandidos. Ocasionalmente no podría encontrar comida en el desierto y casi me desmayaría de hambre. Cuando me encontré con bestias profundas, me desgarraron, pero por alguna razón, cada vez que estaba en mi último aliento, justo cuando pensaba que estaba a punto de morir, mi cuerpo explotaría con una fuerza desconocida. Yo derribaba a la bestia profunda y luego me desmayaba. Cuando me despertaba, sentiría que mi fuerza profunda había aumentado en gran medida. Yun Che, cuando me di cuenta, ya había llegado a la ciudad Divino Fénix. Arriesgué mi vida para desafiar sectas famosas. Cada vez que me golpeaban hasta dejarme medio muerto, fue un buen número de veces en el cual obviamente iba a morir, sin embargo, me recuperaría rápidamente junto con mi profunda fuerza aumentando mucho. Xia Yuanba se rascó la cabeza, yo tampoco sabía realmente lo que estaba pasando. En ese momento, sentí que me había convertido en una especie de monstruo, más tarde, fui golpeado de nuevo a medias y arrojado a las ruinas fuera de la ciudad, inconsciente por un tiempo aparentemente largo. Cuando abrí los ojos, un viejo, precisamente mi actual maestro estaba de pie a mi lado, me dijo que tenía venas profundas llamadas las venas divinas del emperador tiránico, y quería aceptarme como su discípulo. Luego me trajo de vuelta al santuario del monarca absoluto. Después de eso, había estado cultivando con todas mis fuerzas. Ya sabes lo que pasó después. ¿Las venas divinas del emperador tiránico?
¿El santuario del monarca absoluto también sabía de las venas divinas del emperador tiránico? Yunche dijo en asombro. Xia Yuanba abrió mucho los ojos. El maestro dijo que en la historia del continente Cielo Profundo, las venas divinas del emperador tiránico solo aparecieron en 2 personas. Soy el tercero, solo los 4 grandes terrenos sagrados lo saben, y me dicen que nunca debo hablar de este asunto. Así que resulta que el cuñado también lo sabe. Yunche se quedó en silencio un momento y luego preguntó, ¿tu maestro te dijo cuál es el reino más alto que puedes alcanzar en el futuro? Maestro no habló de eso. Sin embargo, él mencionó que esto es solo el despertar preliminar de las venas divinas del emperador tiránico. Cuando se haya despertado completamente, podría ser invencible. Incluso hay una posibilidad de romper los límites de este mundo. Jejeje, aunque el maestro no mienta, parece bastante increíble. Xia Yuanba dijo con una expresión tímida, las venas divinas del emperador tiránico. Invencible. Rompiendo los límites de este mundo. Las cejas de Yunche saltaron violentamente. Xia Qingyue tenía el 9º cuerpo exquisito profundo y corazón de vidrio esmaltado de nieve. Xia Yuanba tenía las venas divinas del emperador tiránico. Este par de hermanos, físico y talento, ¿qué diablos estaba pasando? Un pensamiento extravagante brilló en la mente de Yunche. Xia Yuanba y Xia Qingyue parecían como si no pertenecieran a este mundo. Es cierto, cuñado, ¿cómo está la hermana mayor? ¿Por qué no vino con el cuñado esta vez? Tu hermana es genial, ella ya es la joven maestra de la nube congelada Asgard, y la clasificación superior de las 7 hadas de la nube congelada. Al principio pensé que vendría conmigo, pero al final, la gran maestra de nube congelada Asgard, no lo permitió. Oh. Cuando usted y la princesa Kangyu se casaron, la hermana mayor se enojó, jeje, tal vez un poco. Yunche apretó su nariz. Yunche no sabía que en los 2 años que él y Xia Yuanba habían estado separados, Xia Yuanba no había sonreído ni siquiera una vez. Incluso unirse al santuario del monarca absoluto, que ni siquiera se atrevió a soñar ni siquiera le trajo un rastro de felicidad. Aparte de intentar ser más fuerte con todas sus fuerzas, era como un zombi. Lo que existió en su cuerpo y en su alma era solo resentimiento hacia sí mismo y una sed loca de fuerza. Y en una sola noche, dejó escapar todas las risas que había estado guardando durante 2 años. Los dos hablaron hasta que cayó la noche. Luego salieron del patio juntos, preparándose para pasear por la ciudad del Fénix. No mucho después de salir, se dieron cuenta de una figura que era imposible perderse bajo de un árbol del Fénix lleno de flores. Si el cuerpo de un hombre era lo suficientemente atractivo, sería descrito como elegante, incomparablemente guapo, o incluso tan encantador como el jade. Sin embargo, el cuerpo de este hombre podría ser descrito como hermoso. E incluso seductor. Estaba de pie bajo el árbol del Fénix. Sus dedos, aún más tiernos que los de una mujer, pinchaban llamas del fénix tan hermosas como el fuego. Su camisa blanca como la nieve estaba manchada de pétalos de flores de fénix, era simplemente encantadora. Capítulo 453. Entregando activamente el rayo extremo miraje. Esa persona parece ser, del Palacio Supremo del Océano Mayor Ji. Xia Yuanba tragó con fuerza una bocanada de saliva, tiró de Yunche, y se preparó para hacer un desvío, pero vio que después de una pausa por un rato, Yunche inesperadamente caminó por su propia voluntad. Ah, cuñado. Xia Yuanba no se aferró lo suficiente. Se quedó mirando fijamente mientras Yunche caminaba hacia He Qianrou que, a sus ojos, era incluso más aterrador que las feroces bestias primordiales. El olor en esta ciudad del Fénix es realmente odioso, esta sensación ardiente seca y áspera es mi enemigo más grande para mi piel perfecta. La única que se puede llamar hermosa, es esta encantadora flor del Fénix. Una lástima, por hermosa que sea, una flor debe marchitarse, igual que mi aspecto que es aún más hermoso que esta flor del Fénix. Voy a envejecer un día, esta es la regla del mundo, y será para siempre tan cruel. ¿No estás de acuerdo, pequeño Cheche? 2 pétalos flotaban suavemente de sus dedos, mientras la figura debajo del árbol del fénix se giraba, revelando una hermosa cara seductora y ojos ondulantes que miraban a Yunche. Tal cara con tal expresión era sin duda un arma asesina masiva, pero Yunche no fue ni siquiera afectado por ella. Se adelantó con una expresión inquebrantable. Joven Yunche, saluda al Mayor Ji, le doy las gracias al Mayor Ji por hablar en nombre de este joven. ¿Mayor Ji? La manga blanca de He Qianrou flotaba, al tiempo que movió su cabello largo con incomparable encanto. Odio que la gente me llame mayor. Mire la belleza juvenil de esta. Yo también soy grande que tú en solo 600 años, ¿cómo que soy tu mayor? Si vuelves a llamarme mayor, este se enojará, ¿sabes? Entonces, ¿cómo debería llamarte este joven? He Qianrou entrecerró sus ojos coquetos y dijo con una sonrisa, puedes llamarme Qianrou, o puedes llamarme pequeño Qianqian, pequeño Rouro. Pequeño Jiji también está bien, ¿sabes? A pesar de que Yunche hizo todo lo posible por mantener su calma, su garganta ya se agitaba. Permaneció en silencio durante un buen rato, sin poder responder. No necesitas agradecerme, este habló por ti solo porque este siente que tú eres, todavía no demasiado malo, ¿sabes? He Qianrou miró de arriba a abajo, barriendo lentamente todo el cuerpo de Yunche, su mirada tan coqueta como el agua, inmediatamente causando a Yunche tener la piel de gallina. Al principio quería hablar más con He Qianrou, pero había cambiado totalmente de opinión ahora, deseando que pudiera escapar.
Yunche rápidamente dijo, en cualquier caso, este joven no puede agradecerle al mayor Ji suficiente sin tolerar quedarme de pie en ese asunto. Perdone a este joven por preguntar, en estos pocos años, puedo ver algunos indicios que tiene el mayor Ji, una especie de veneno especial de sapo. Este joven está familiarizado con la medicina. No estoy seguro de si tengo razón. Oh. Ji Qianrou entrecerró los ojos y miró fijamente a los ojos de Yunche, luego dijo con voz aterciopelada, hace 200 años, encontré a un sapo feo. Esta odia estas clases de cosas feas la mayoría, así, lo destruí casualmente. No esperaba que accidentalmente entrara en contacto con su vicioso veneno. Ji Qianrou extendió los dedos y miró una línea negra indistinta en la punta de sus dedos. Por eso, no solo no deberías mirar cosas feas, ni siquiera tocarlos. Yunche dijo, el veneno que el mayor Ji ha mencionado es una especie de veneno de alma que enrolla el veneno del sapo, que se adhiere a la mente y vive de la sangre. Por lo tanto, los métodos regulares son absolutamente imposibles de forzarlo. Por supuesto, basado en la poderosa fuerza profunda del mayor Ji, este tipo de veneno de sapo no tendrá consecuencias graves, pero no es solo una pequeña frustración también. Este joven tiene algunas calificaciones en desintoxicación. Esta píldora de desintoxicación puede ser de alguna ayuda para el mayor Ji. Yunche dijo mientras sacaba una píldora que había preparado de antemano inyectando el poder purificador de la perla del veneno celestial en la píldora. Al principio quería ponerlo en la mano de Ji Qianrou, pero después de mirar la palma de su mano y pensar durante un tiempo, decidió tirársela. Ji Qianrou agitó sus dedos y la agarró entre sus dedos. Este joven se despedirá. Yunche ahuecó sus manos, luego se fue como si estuviera huyendo. La píldora en su mano era tan verde como el jade. Solo por sostenerla, todo el cuerpo sentiría un aura de frescura. Ji Qianrou echó un vistazo a la vista trasera de Yunche con los ojos sesgados, olisqueó la píldora, luego abrió los labios ligeramente y lo puso en su boca. Junto con Xia Yuanba, paseó por la ciudad del Fénix. Yunche le escuchó hablar de cosas como el santuario del monarca absoluto. Al regresar al patio, la oscuridad había envuelto por completo su entorno, la habitación del maestro espiritual Heu Kang estaba completamente oscura, parecía estar descansando. Yunche regresó a su habitación. Al cerrar la puerta, sus cejas se crisparon y sintió una vaga sensación de que algo andaba mal. Alguien había estado en la habitación. De regreso en el Candenant de New Bajor, fue cazado día y noche, había desarrollado durante mucho tiempo una incomparablemente anormal capacidad anticaza. Podía distinguir con una mirada si en cualquier lugar que había estado fue tocado después de marcharse. Al final, ni siquiera necesitó detectar la diferencia, pero sus instintos podían detectar cualquier perturbación que sus ojos desnudos no pudieran ver. Yunche se volvió vigilante. Esta era la zona de invitados de la ciudad del Fénix, los forasteros no podían simplemente entrar, incluso un discípulo del Fénix no podría. Solo él, Xia Yuanba, y el maestro espiritual Heu Kang se quedaron aquí. Se había marchado junto con Xia Yuanba y el maestro espiritual Heu Kang no tenía ninguna razón para caminar por esta área. ¿Quién exactamente había entrado? Las cejas de Yunche se hundieron. Su mirada recorrió a fondo todos los rincones de la habitación, pero no descubrió ningún rastro que despertara su atención. Después de contemplar durante un rato, caminó hacia la cabecera. Justo cuando quería acostarse, su mirada cayó de repente sobre la almohada. Extendió la mano y rápidamente apartó la almohada. Debajo de la almohada estaba un chocante paquete de tiras verdes de jade. Esto. Yunche estaba 100% seguros de que las tiras de jade no estaban allí antes, porque después de llegar a las habitaciones con Xia Yuanba, había inspeccionado cuidadosamente la cama a propósito. Yunche frunció las cejas, llegando directamente a agarrar las tiras de jade, luego las abrió cuidadosamente. Tras la apertura de la primera pieza de tira de jade, 3 palabras incomparablemente distintas brillaron en los ojos de Yunche: rayo extremo miraje. Asterisco, este ya se ha mencionado antes y puede tener otra traducción: rayo extremo miraje, pero yo me quedaré con rayo extremo miraje. Rayo extremo miraje. Yunche gritó suavemente. Esto fue en realidad el rayo extremo miraje, la herencia familiar de Hua Mingai que tenía la reputación de la habilidad de movimiento profunda número 1 del profundo cielo. ¿La persona que había estado aquí era Hua Mingai? ¿Cómo sabía en qué habitación encontrarme? ¿Y por qué puso estas tiras de jade con el rayo extremo Mirage impreso aquí? La profunda fuerza de Hua Mingai estaba solo en las últimas etapas del reino profundo cielo, pero con este rayo extremo miraje, se convirtió en el poderoso y famoso bandido santo fantasmal de espejismos del continente cielo profundo. Incluso podía pasar con seguridad por la secta divino Fénix, e incluso varios señores supremos actuando juntos no podían tocar las esquinas de su camisa. Incluso podría decirse que su rayo extremo Mirage hizo agua en la boca de Yunche. Sin embargo, cuando salvó a R.U. Xiaoya y expresó su interés a Hua Mingai, fue rechazado. Debido a que la habilidad era la habilidad sagrada de su familia Hua, nunca podría ser transmitida a forasteros. Hua Mingai incluso dijo que aparte de esa petición, él cedería a cualquier otra petición. Pero ahora, en estas tiras de jade estaba impreso el rayo extremo miraje, había aparecido en este lugar. Parece que esta persona llamada Hua Mingai quiere que le debas un gran favor, dijo Jasmine sin entusiasmo. Yunche había presenciado el poder del rayo extremo miraje con sus propios ojos, y estaba justo ante él ahora.
Sin embargo, después de pasar la primera franja de jade, Yunche no siguió mirando a través de ella más lejos. Después de salvar a R. Uchiaoya, Hua Mingay estaba avergonzado, pero decidido rechazar la solicitud de Yunche para entregar el rayo extremo Mirage. Solo habían pasado varios días y tomó la iniciativa de entregarlo. No solo no lo entregó en persona, sino que fue enviado sin un mensaje. Lo que Jasmine había dicho no estaba mal, si realmente aprendía el rayo extremo Mirage, le debía a Hua Mingay un gran favor. Y la intención de Hua Mingay de tomar la iniciativa de enviar el rayo extremo Mirage, fue exactamente para hacer que Yunche le deba un favor. Parece que después de ver mi actuación en el torneo de clasificación de las 7 naciones, quiere pedir prestada mi fuerza para ayudarlo a lograr algún tipo de objetivo. Yunche murmuró para sí mismo. Entonces, ¿por qué no se lo dio a usted personalmente?, dijo Jasmine. Yunche dijo sin prisa, en primer lugar, mi fuerza actual no es suficiente. Lo que tiene en sus ojos, es mi potencial, él cree que voy a tener suficiente fuerza en el futuro. En segundo lugar, siente que definitivamente me negaré si me habla en persona, así, él eligió este método, para enviar directamente un cebo enorme sin siquiera pedir nada. Si no puedo resistir el cebo y cultivar el rayo extremo Mirage, entonces le debo este gran favor. Cuando llegue el momento, no podría rechazarlo. Otra forma de verlo es que si utilizo este rayo Extremo Mirage, otros pensarán que soy de la familia Hua. Si ese es el caso, pareces conocer su motivo, más o menos. Yunche dijo, la familia de Hua Mingay fue destruida por el Salón Divino del Sol y la Luna. Basado en las habilidades de Hua Mingay, para que él mantenga su vida no es un problema, pero tomar venganza es imposible. Por lo tanto, él quiere tomar prestado mi fuerza después de que llegué a ser lo suficientemente fuerte. Sin embargo, todos temen al Salón Divino del Sol y la Luna. Son un terreno sagrado supremo. No solo eso, no tengo enemistad con ellos. Hua Mingay no sería tan ingenuo como para pensar que solo un rayo extremo Mirage me haría actuar. ¿Qué quiere lograr? ¿O debo decir de dónde viene su certeza? ¿Entonces quieres cultivarlo? Este rayo extremo Mirage no afectaría mucho sus habilidades de combate, pero en lo que respecta a viajar o escapar, sería extremadamente fuerte. En este continente, no sería una exageración llamarla la habilidad de movimiento profundo más fuerte. Yunche contempló por un tiempo, pero cerró las tiras de jade al final, y la guardó en la perla de veneno celestial, aunque es muy seductor. Antes de la próxima vez que encuentre a Hua Mingay, es mejor que no lo cultive. No nos preocupemos por este tema todavía, tengo que subir a esa misteriosa arca primordial temprano mañana por la mañana, pero sigo sintiendo que este viaje vendrá con mucho riesgo. El arca primordial es el mejor lugar para que la secta Divino Fénix me ataque. Si retrocedes en el momento en que sientes riesgo, entonces no pienses nunca en tener ningún avance. No serías tan fuerte como tú ahora. Jasmine dijo con frialdad, el arca primordial es lo único en el continente que me interesa. Tienes que llevarme. Sobre la base de mi fuerza espiritual, podría ser consciente de sus secretos en un instante. Yunche torció los labios. Para aumentar la posibilidad de sobrevivir, necesito revitalizarme, dormir. Secta Divino Fénix. Maestro de la secta. Feng Feiyan pasó a través de la noche y aterrizó detrás de Feng Henkon. Feng Henkon se dio la vuelta, su rostro tranquilo, con una oscuridad indistinta. Se enfrentó a Feng Feiyan. Usando una voz extremadamente baja, dijo, la ascensión de mañana a la arca primordial es la mejor oportunidad para matar a Yunche, ¿entiendes nuestras intenciones? Las cejas de Feng Feiyan se contrajeron, luego asintió lentamente, incluso pensé que el maestro de secta iba a perdonar a Yunche. Este Yunche definitivamente no se puede perdonar, sobre todo cuando su futuro traerá quién sabe qué tipo de peligros. Maestro de la secta, puede relajarse. Arreglaré a las personas para que tomen acción durante la ascensión de mañana al arca primordial, basado en las leyes especiales del espacio de la arca primordial. No habrá rastros después de matar a Yunche. O puedo hacerlo yo mismo. Feng Henkon asintió con la cabeza. Maestro de la secta, ¿Suer ascenderá mañana también a la arca primordial? Preguntó Feng Feiyan. Así es, la arca primordial aparece una vez cada 300 años, perder esta oportunidad significaría esperar otros 300 años. Definitivamente voy a llevar a Suer para esta experiencia. Suer misma tiene cierto interés en la arca primordial también. Aunque la arca primordial es misteriosa y extraña, todavía no es demasiado peligrosa. Además, todos los ancianos estarían presentes también, agregó Feng Henkon. Feng Feiyan asintió con la cabeza, espero que haya recompensas por el viaje hacia el arca primordial mañana. Si el maestro de la secta no tiene otra cosa, me iré. Cuando la voz de Feng Feiyan cayó, su silueta desapareció lentamente en la noche también. Capítulo 454. Entrando en la arca primordial. Hoy fue el primer día después de la final del torneo de clasificación de las 7 naciones. El día apenas había comenzado, pero la ciudad Divino Fénix ya era un campo de ruido clamoroso. Muchos practicantes levantaron la cabeza y miraron hacia arriba, observando la colosal silueta negra por encima del firmamento. Hoy fue el último día en que la arca primordial se detendría en la ciudad Divino Fénix, y fue también el único día que el arca se abriría. Yunche meditó durante toda una noche. Por la mañana, cuando salía de su habitación a la hora programada, Heu Kang y Xia Yuanba ya estaban esperando. Cuando oyeron a Yunche salir, se dieron la vuelta al mismo tiempo.
Xia Yuanba caminó rápidamente. Cuñado, yo estaba a punto de ir a llamarte. El arca primordial se abrirá en unos 15 minutos. La gente de la secta Divino Fénix ya ha subido. Ya es hora. Vamos a subir. El maestro espiritual Heu Kan dijo lentamente. Balanceó la escobilla en su mano, y al instante, ciclones de energías de 5 pies de ancho simultáneamente aparecieron debajo de los pies de Yunche y Xia Yuanba. Antes de que Yunche pudiera hablar, el ciclón ya empezó a girar, llevando el cuerpo de Yunche mientras volaba rápidamente en línea recta. Cuando ya había reaccionado, su cuerpo ya estaba a 300 metros en el aire. ¿Qué tipo de concepto era 60.000 metros? La altitud de una nube ordinaria era solo alrededor de 1 o 2.000 metros. El cuerpo de Yunche se alzaba hacia arriba en línea recta, pasando rápidamente por capa tras capa de nubes mientras el viento junto a sus orejas silbaba como truenos retumbantes. Yunche quiso hablar, pero en el momento en que abrió la boca, corrientes de aire desenfrenadas volaron violentamente en su boca, haciéndolo incapaz de hacer cualquier cosa. Entonces obedientemente cerró su boca. Aunque tanto el Reino Cielo como el Reino Emperador eran capaces de utilizar la técnica de flotación, una altitud de 60.000 metros era algo que no podían alcanzar. Para alcanzar esta altitud, uno debe por lo menos estar en la fuerza del nivel de un Señor Supremo. Y para un monarca incomparablemente poderoso, en realidad no era mucho. No sería en lo más mínimo problemático traer a varios miles de personas, y mucho menos llevar a Yunche y Xia Yuanba. Finalmente, después de pasar por innumerables capas de nubes, el sonido del viento al lado de sus orejas comenzó a morir. Yunche levantó la cabeza. La distancia entre él y el incomparablemente enorme arca primordial era menos de 300 metros. Por lo que el ojo podía ver, el arca era tan enorme que simplemente no podía ni siquiera ver sus fronteras. Su color tampoco era el color gris mate que se podía ver desde abajo, claramente era una especie de color rojo oscuro. En este momento, solo había transcurrido un corto lapso de un centenar de respiraciones. Viajando 60.000 metros en un centenar de respiraciones. Esto fue mucho más rápido que la velocidad de Yunche en tierra. El lugar que el maestro espiritual Heu Kan les había traído era uno de los lados de la arca primordial. Cuando llegaron los tres, solo 30 personas se habían detenido en este lugar. Entre estas personas, Hikian-Rou y Lin Kan estuvieron presentes, así como las 3 personas de la nación Demonio Negro. Entre estas personas había un tirano etapa intermedia, y un joven practicante. Los 3 de la nación Demonio Negro eran todas las figuras máximas entre su generación, pero la gente alrededor de ellas era toda de la secta Divino Fénix y de los terrenos sagrados, así que sus expresiones fueron reservadas especialmente. Ni siquiera se atrevían a respirar pesadamente. Aparte de estas personas, todos los demás eran de la secta Divino Fénix. Yunche vio a Feng Henkon, Feng Feiyan, Feng Ximin, y al lado de Feng Henkon, todavía se mantuvo el jade del Fénix cubierto de cristal Feng Shui. Aquellos que tenían los requisitos para venir a explorar la arca primordial eran naturalmente existencias con posiciones extremadamente altas y poder en la secta Divino Fénix. De estas 20 personas, aparte del Feng Shui sin aura, cada persona soltó un aura de reino tirano. Varias decenas de poderosos tiranos flotaron juntos en el aire. El sentimiento opresivo que surgió como resultado fue incomparablemente espantoso. Incluso el aire había dejado de circular por completo. El maestro espiritual Heu Kan había llegado, así que Feng Henkon y la compañía se acercaron y dieron sus respetos, pero a Yunche simplemente lo miraron por un momento. La mirada de Xia Yuanba barrió la zona mientras hablaba junto a la oreja de Yunche. El maestro ha entrado en el arca primordial antes. Por lo que he oído decir el maestro, el número máximo de personas que pueden entrar en el arca primordial es 36. Cada vez, al lado de los 4 grandes terrenos sagrados, los que entran son básicamente todos los miembros básicos de la secta Divino Fénix. Incluso nosotros, 35 personas ya han llegado, debería haber una persona más. Es Ye Xing'an. Yunche dijo directamente. Yunche levantó la cabeza y miró la incomparable y la enorme arca frente a sus ojos. Con su vista actual, era simplemente incapaz de ver la periferia a la parte superior, inferior, izquierda o derecha del arca. Un indistinto campo de aura incolora y sin forma flotó sobre la superficie de la arca después del sentido espiritual de Yunche tocando en este campo de aura. Se desconectaría completamente, haciéndolo incapaz de sentir ni siquiera la mínima parte de la actividad dentro del arca. Y justo delante de su línea de visión, una puerta existió impresionantemente en la superficie de la arca primordial. Esta puerta tenía 15 metros de ancho, y una iluminación de luz brilló en la superficie de la puerta, parpadeando de vez en cuando. El parpadeo de este sello energético parecía indicar que estaba a punto de desaparecer. Las miradas de todos también se centraron en esta marca que parpadeaba. En este momento, el sonido de un ciclón silbante llegó a través de distancia desde abajo. Llegando ahora mismo, qué arrogante. Feng Ximin resopló fríamente mientras una expresión de disgusto brillaba en su rostro. Una ráfaga de aire se elevó hacia arriba, y la silueta de un hombre posteriormente flotó hacia abajo. Era precisamente Ye Xing'an. Sin embargo, no llegó solo. Estaba acompañado por las 2 seductoras mujeres a su lado, una aferrada a la izquierda y la otra aferrada a la derecha de su pecho. Los atuendos de ambas mujeres eran diferentes del día anterior, vestidos de rojo ardiente hasta el centro de su pecho con la parte inferior apenas cubriendo sus nalgas, y el movimiento más leve mostraría todo. Aunque todos los presentes eran excepcionales expertos de nivel Señor Supremo, sus expresiones seguían siendo antinaturales. Jiji, parece que todo el mundo está aquí.
Este joven maestro fue bastante lujurioso anoche e inconscientemente perdió la noción del tiempo. Espero que no se ofendan. Y Shen Han abrazó a las dos mujeres, se alejó del ciclón y se acercó. Su mirada pasó a través de todo el mundo mientras miraba la puerta del arca. Parece que esta puerta está a punto de abrirse. Si fuera cualquier otra persona que se atreviera a ser esta arrogante, grosera y condescendiente, la secta Divino Fénix habría explotado hace mucho tiempo. Pero esta persona era el joven maestro del Salón Divino del Sol y la Luna. Incluso si la secta Divino Fénix lo odiaba en sus corazones, ninguno de ellos se atrevería a reprenderlo. Feng Henkon asintió con la cabeza. Joven maestro del Salón Ye, está justo a tiempo. En solo unas cuantas respiraciones más, la puerta del arca. Antes de que Feng Henkon terminara de hablar, el sello de la puerta del arca de repente paró de parpadear y luego desapareció lentamente. La puerta del arca, que siempre había estado cerrada, se abrió lentamente en ese momento con un crujido extremadamente penetrante. Se abrió, gritó Xia Yuanba. Aquellos que estaban visitando el arca primordial por primera vez, todos contuvieron su respiración, y sus ojos se abrieron de par en par. La puerta del arca primordial se abrió muy lentamente y varias respiraciones pasaron antes de que la puerta se abriera por completo. Un vórtice incomparablemente negro como el tono estaba detrás de la puerta, girando rápidamente como un remolino de mar. Ese es el torbellino espacial para entrar en la arca primordial. Después de entrar, serás enviado a un lugar fijo dentro del arca solo. El arca primordial es demasiado grande, y su interior es muy enredado y complicado. Después de todos estos años, todavía somos incapaces de determinar dónde será la ubicación a la que seremos enviados realmente dentro de la arca. El maestro espiritual Heu Kang explicó a Xia Yuanba y Yun Che. Desde que se ha abierto, vamos a entrar. Ye Xing'an se rió de todo corazón. Sin inclinarse a prestar atención a todos los demás, se acercó a las dos mujeres y se acercó a la entrada del arca. Observando su actitud, las expresiones de la gente de la secta Divino Fénix cambiaron inmediatamente. Feng Ximin frunció el ceño, y dijo, joven maestro del salón, detente. Los pasos de Ye Xing'an se detuvieron. Inclinó la cabeza y dijo con una expresión floja, el príncipe del Divino Fénix tiene algo que mandar. No me atrevo a mandar. Feng Ximin apretó los dientes, y dijo, solo quería confirmar, ¿el joven maestro del salón planea llevar a estas dos mujeres también? Por supuesto. Ye Xing'an entrecerró los ojos, pero no son dos mujeres, son mis concubinas, Yueji y Miji, ¿lo entiendes? Las últimas palabras de Ye Xing'an llevaban un evidente aire de molestia. Feng Ximin frunció violentamente la frente. Justo cuando estaba a punto de hablar de nuevo, escuchó a Feng Feiyan resoplar a la ligera y decir, joven maestro del salón, ustedes deben saber que solo un total de 36 personas pueden entrar en la arca primordial. Las personas que pueden entrar ya han sido decididas, este no es un lugar donde puedes entrar solo porque quieres. El joven maestro Ye está incluido dentro de estas 36 personas, pero estas dos señoritas que el joven maestro del salón Ye ha traído no están incluidas en las invitaciones de nuestra secta Divino Fénix. La idea expresada en las palabras de Feng Feiyan era incomparablemente clara, pero ¿cómo podía un loco como Ye Xing'an ser alguien que seguía las reglas? Sus ojos se inclinaron cuando dijo con una sonrisa entrecerrando los ojos, ¿y si este joven maestro las lleva? Una vez que las palabras groseras e irracionales de Ye Xing'an se llenaron de amenaza salieron, la tez de Feng Feiyan de repente se puso rígida, insegura de cómo responder durante bastante tiempo. En ese momento, una risa suave y aterciopelada sonó, mi pequeño Janin quiere traer a estas dos mujeres, pero el otro lado no quiere que Janin traiga a estas dos mujeres, este problema no podría ser más simple. ¿Matar a ambas mujeres no resolvería este problema por completo? Jajajaja, esta risa delicada, que era aún más encantadora que la de una mujer, hizo que todos temblaran inconscientemente. La expresión de Ye Xing'an se volvió ferozmente nublada. He Qianrou, ¿te atreves? Achowach, el dedo de He Qianrou se clavó hacia arriba, y la esquina de su ceja se inclinó. ¿El significado de pequeño Janin es que otras personas no se atreven a hacerlo? Ye Xing'an era incomparablemente arrogante, y He Qianrou era aún más que alguien que ni siquiera puso emperadores en sus ojos. Si estas dos personas entraran realmente en un conflicto, la secta Divino Fénix seguiría siendo la más desventurada al final, sin mencionar el hecho de que este fue el momento más crucial de la apertura de la arca. Feng Henkon soltó un suspiro y luego dijo, nuestros dos estimados huéspedes del terreno sagrado, la entrada al arca ya se ha abierto. Esto no es absolutamente el momento de discutir y perder el tiempo. Chiran, Janmu, ustedes dos se quedan afuera. Feng Chiran y Feng Janmu que mencionó Feng Henkon salieron de la multitud de la secta Divino Fénix. Aunque sus expresiones eran oscuras y no tenían otra opción, en cuanto a Ye Xing'an, se atrevieron a enfadarse, pero no se atrevieron a decirlo. Jaja. El maestro de la secta Divino Fénix es verdaderamente de mentalidad amplia, justo y razonable. Este joven no puede agradecer al maestro de secta lo suficiente. Yueji, Miji, rápidamente agradezcan al maestro de la secta Divino Fénix. Eso no es necesario. Feng Henkon levantó la mano, suprimiendo el disgusto en su corazón con gran esfuerzo. La puerta de la arca ya se ha abierto, todos deben entrar. Es natural que el líder de la secta Divino Fénix entre primero. Ye Xing'an asumió una postura apologética. Feng Henkon no dijo nada más, y entró en el arca con Feng Shuer.
En el instante en que sus dos cuerpos tocaron el torbellino espacial, desaparecieron completamente en él. Jessingan, Yueji y Miji lo siguieron de cerca, y el resto de la gente de la secta Divino Fénix fue luego. He Qianrou pasó por delante a Yunche. De repente, sus pasos se detuvieron, y extendió sus puros dedos blancos hacia Yunche mientras decía con suavidad, pequeña Cheche, te debo un favor. Después de hablar, sonrió hechizante y se metió en el torbellino espacial. ¿Te debe un favor? Xia Yuanba miró a Yunche con los ojos muy abiertos. Cuñado, ¿qué quiere decir? Es un asunto trivial, vamos a entrar. Sí, Yunche y Xia Yuanba fueron las dos últimas personas en entrar. En el instante en que tocaron el torbellino espacial, una enorme fuerza atrayente los recibió de frente. Posteriormente, sus mentes giraron vertiginosamente de la espantosa fuerza espaciadora. Justo cuando Yunche estaba a punto de usar su energía para resistir la fuerza de desgarre del espacio, un campo de luz repentinamente brilló frente a sus ojos. Capítulo 455. Espacio misterioso. Este era el interior de la arca primordial, pero no solo no era oscuro, sino que en realidad era particularmente brillante. Yunche levantó la vista y se quedó sin habla, porque delante de sus ojos era asombrosamente una pradera interminable verde oscura, por lo que podía ver. El extremo de la pradera se fusionó con el oscuro cielo. ¡Guau! Es exactamente lo mismo que el maestro dijo. Esta era la primera vez que Xia Yuanba estaba aquí y su cara estaba llena de sorpresa. Exclamó sin control, maestro había dicho que había leyes especiales dentro de la arca primordial, que es un mundo en sí mismo. Mirándolo desde aquí, ¿nadie pensaría que este es realmente el interior de una arca, un mundo en sí mismo? El rostro de Yunche reveló un shock. Al mismo tiempo, la voz de Jazmín apareció en su mente. Como era de esperar, las leyes espaciales en el interior son totalmente diferentes del mundo exterior. Parece que la cantidad real de espacio en el interior es en realidad mucho más grande que visto desde el exterior. O, podría ser incluso más grande que el continente cielo profundo entero por varias veces, incluso decenas de millones de veces es posible. Yunche, toda la pradera era incomparablemente plana, sus bordes no podían ser vistos. La única característica llamativa era una formación de 3 metros de ancho que parpadeaba con un resplandor rojo no muy lejos. Feng Henkon y muchos otros ancianos de la secta Divino Fénix rodearon la formación, parecían especialmente cautelosos. Las leyes espaciales en este lugar realmente son extrañas, en el continente cielo profundo, si se deja intacto, esta espacial formación de fuerza solo se reduciría a la mitad en 10.000 años. Sin embargo, esta formación espacial que fue dejada por la generación de nuestro padre imperial ya se ha debilitado en un 80% en solo 300 años. Feng Henkon arrugó sus cejas mientras hablaba. Sin embargo, la fuerza restante es suficiente para transportarnos al área donde la última exploración se detuvo. Feng Feiyan retiró su mano del resplandor de la formación y dijo colectivamente, la arca primordial era demasiado enorme, unas breves 24 horas simplemente no era suficiente para explorar por completo. Así, después de cada exploración, la secta Divino Fénix dejaría atrás una formación espacial. Cuando la arca primordial se abría de nuevo, podían usar directamente la formación para transportarse a donde habían dejado. Fortaleceré primero la formación espacial, entonces podemos comenzar, dijo Feng Henkon con firmeza. Sí. Los 20 señores supremos de la secta Divino Fénix actuaron al mismo tiempo, canalizando una energía en la formación. Muy pronto, el tenue resplandor de la formación se intensificó. Después de que la formación se fortaleció, Feng Henkon se dio la vuelta y dijo, los invitados de los terrenos sagrados y las 6 naciones, ¿desea seguir adelante para explorar el interior de la arca primordial juntos? La exploración de las generaciones anteriores había alcanzado unos 15.000 kilómetros de profundidad. Aunque no hubo ganancias al final, ¿quién va a decir que no habrá un gran avance esta vez, para que descubramos elementos místicos primordiales? Cuanto más se adentre, más peligroso es. En 15.000 kilómetros, habrá bestias tirano, estaría lleno de peligros. Y la fuerza de una sola persona puede no ser capaz de superar algunos obstáculos, el trabajo en equipo será requerido. Aquellos que quieren proceder juntos, por favor entren en esta formación, aquellos que desean proceder libremente, por favor siéntanse libres de hacerlo. Pero, la voz de Feng Henkon se detuvo por un momento antes de decir débilmente, aquellos que ni siquiera son señores supremos olvídense de entrar en esta formación es lo mismo que cortejar a la muerte. Entre las 36 personas presentes, solo había 5 con la fuerza inferior un señor supremo, Yunche era uno, 2 eran practicantes de la nación demonio negro, y los otros 2 eran Yuji y Magi que Jessingan había traído. El arca primordial apareció solo una vez cada 300 años. Desde que ya habían entrado, por supuesto que elegirían cooperar para explorar aún más. El maestro espiritual Heu Kang se giró y preguntó, Yuanba, ¿quieres venir con el maestro? Sin embargo, Xia Yuanba sacudió la cabeza, no hace falta, maestro. La razón por la que el discípulo siguió a maestro hasta la arca esta vez fue solo para abrir los ojos y no razones ambiciosas. Así, no voy a seguirle. Mi cuñado y yo seguiremos adelante para divertirnos. Con Yunche alrededor, Heu Kang ya sabía que Xia Yuanba daría tal respuesta.
Él asintió lentamente con la cabeza, eso también está bien. Sin embargo, aunque las bestias en el área circundante no son una amenaza y el ambiente no es demasiado peligroso, este mundo es todavía extraordinario. Nadie puede predecir dónde se esconderán los peligros, así que todavía tienes que tener cuidado. Además, debes recordar lo que el maestro había dicho repetidamente antes, una vez que se abre la puerta de la arca primordial, marca la 24ª hora antes de que el arca desaparezca. Cuando se acerca a la hora 24, todo el espacio dentro del arca empezará a temblar. Cuando usted siente el espacio temblando, usted tiene que estar en un área tan espaciosa como sea posible. De esa manera, a la 24ª hora, serás expulsado con fuerza del mundo de la arca. Sin embargo, si usted está en un área sellada como una cueva, un cañón, una casa, una torre o cualquier otra área, no será expulsado del arca y desaparecerá con el arca, lo cual significa que usted morirá. Desde la aparición de la arca primordial, ha habido más de 10 personas de las generaciones anteriores que se han encontrado con un destino fatal. Sus almas fueron extinguidas por completo. Tenga esto en cuenta. Lo tengo, maestro. Xia Yuanba asintió con la cabeza y luego preguntó, ¿es que este discípulo no entiende por qué no se puede ser expulsado de la arca en un lugar sellado? Porque en esta zona, cada pedazo de tierra, cada pedazo de piedra es incomparablemente duro. El maestro espiritual Heu Kang extendió su mano, chupando una piedra del tamaño de un puño y la puso en la mano de Xia Yuanba. Yuanba, trata de destruirla. Oh. Basado en la fuerza actual de Xia Yuanba como un señor supremo de etapa media, sin siquiera mencionar un pedazo de piedra, fue capaz de apretar fácilmente un trozo de hierro en polvo. El peso de la piedra en su mano no se diferenciaba de una piedra común. Levantó la piedra y la agarró con fuerza. Después de eso, su cara expuso su conmoción, porque la piedra en su mano, sin mencionar ni siquiera romper en pedazos, ni siquiera había un rastro de deformación. Xia Yuanba colocó la piedra en su mano izquierda. Abrió la palma de la mano, luego respiró, hizo un puño con la mano derecha y la estrelló fuertemente. ¡Plaf! La mitad de la cara de Xia Yuanba se contrajo, haciendo muecas de dolor. La piedra en su mano había caído, no fue dañada en lo más mínimo. ¿Qué tipo de piedra es esta? ¿Cómo es tan difícil de romper? Xia Yuanba movió su muñeca y dijo con una cara llena de shock. Yunche estaba junto a Xia Yuanba, escuchando la conversación de la pareja maestro-discípulo. Mirando las acciones de Xia Yuanba, también reveló una cara de shock. En muchas hipótesis, esta arca primordial es muy posiblemente una arca desde el tiempo de los dioses verdaderos primordiales, y es por lo tanto un elemento de la era de los dioses verdaderos. Así que incluso si es solo una pequeña piedra pequeña, absolutamente no es simple. Cualquier cosa de este lugar es más durable de lo que usted puede imaginarse. Incluso si usas toda tu fuerza, básicamente no podrás destruir ni la piedra más ordinaria, ni mucho menos un muro de piedra. El maestro espiritual Heu Kang dijo sin prisa, puesto que los objetos en esta área son capaces de desviar tales cantidades enormes de fuerza, será naturalmente capaz de desviar ráfagas de viento enormes. Si todavía estás en tal área sellada después de 24 horas, entonces la ráfaga de viento que nos expulsará de la arca será aislada de ti también. No habría manera de salir, y serás enterrado aquí para siempre, junto con la desaparición del arca primordial. Entiendo. Xia Yuanba echó un vistazo a la piedra debajo de su pie con miedo persistente, luego asintió seriamente. Solo para estar a salvo, Yuanba, toma esto. El maestro espiritual Heu Kang sacó un colgante de jade, luego lo colgó alrededor del cuello de Xia Yuanba. Maestro, ¿qué es esto?, preguntó Xia Yuanba con curiosidad. Este es una formación de jade hecha en base a las leyes espaciales del arca primordial. En el arca, si se encuentra con peligro mortal, o en un lugar sellado después de las 24 horas sin posibilidad de escape, solo rompa el jade en pedazos. La voluntad de la formación espacial directamente se le transportará a la ciudad del Fénix directamente debajo de la arca. Aunque la formación dentro del jade es pequeña, obedece a las leyes espaciales de la arca primordial, por lo que hacerlas es incomparablemente difícil y requiere la fuerza de varios monarcas. De vuelta en el día, el discípulo personal de un santo emperador se perdió en una antigua sala aquí, no pudo escapar, y así desapareció junto con la arca primordial. En su cólera y tristeza, el santo emperador hizo especialmente este jade que especialmente contrarrestó las leyes espaciales del arca primordial. En todo el continente Cielo Profundo, solo nuestro santuario del monarca absoluto los posee. Así que es así. Xia Yuanba asintió, luego dijo sin pensar siquiera, maestro, ¿tienes otro de este tipo de jade? Dale a mi cuñado uno. Esto. El maestro espiritual Heu Kang reveló una cara llena de angustia. Justo cuando quería sacudir la cabeza, pensó, si no le daba otro, Xia Yuanba probablemente daría el suyo a Yunche. Solo podía suspirar internamente y quitarse el que llevaba puesto. Olvídalo, toma el del maestro. Estas dos piezas de jade son más raras de lo que piensas, aparte del peligro que amenaza la vida, no lo uses casualmente. Gracias maestro. Xia Yuanba pasó de inmediato el jade en su mano a Yunche, y luego casualmente le dio respeto al maestro espiritual Heu Kang. Cuñado, vamos. A pesar de que hay bestias aquí, el maestro dijo que a unos pocos cientos de kilómetros en los alrededores, los más fuertes son solo bestias profundo cielo, no habrá mucho peligro.
Al ver a Yun-che y Xia Yuanba caminando hacia el este, el maestro espiritual Heu Kan dio una amarga risa interiormente. En todo el continente Cielo Profundo, cuántas personas soñaban ser su discípulo, pero no podían. Pero frente a Xia Yuanba, la mayor parte del tiempo, tenía que tratar de complacerlo, temiendo perder a este discípulo. Después de todo, Xia Yuanba poseía las venas divinas del emperador tiránico a partir de leyendas, estaba destinado a ser el señor supremo de una generación. Lo que le preocupaba era, en los últimos 2 años, se podía decir que la personalidad de Xia Yuanba era silenciosa y poderosa, apta para ser llamada a la disposición de un emperador. Pero después de reunirse con Yun-che, la disposición anterior, que se estaba volviendo aún más tiránica y dominante, estaba prácticamente escondida sin dejar rastro. Además, la razón para llegar al arca primordial en el divino Fénix fue experimentar el peligro. Cuanto más arriesgadas sean las condiciones, más le gustaría experimentar. Entonces, a partir de las crisis y los peligros que enfrentaba, rompería sus límites, etapa por etapa. Sin embargo, él ahora eligió vagar en un ambiente completamente seguro. El maestro espiritual Heu Kan ya había empezado a sentir que la aparición de Yun-che sería perjudicial para la búsqueda de fuerza de Xia Yuanba y el despertar de las venas divinas del emperador tiránico. Los de la secta Divino Fénix entraron en la formación uno tras otro. El maestro espiritual Heu Kan y Lin Kan estaban al lado de la formación. Lin Kan echó un vistazo y se detuvo en el aire. Él dijo a Ye Xing'an que no tenía intención de ir más allá. Joven maestro Ye, ¿no vienes con nosotros? Olvídalo. Xing'an sonrió con insinceridad y dijo, si traje a mi Yuji y Maji, esas viejas cosas le darían a este joven maestro un sucio aspecto. En lugar de encontrar los llamados objetos divinos primordiales, este joven maestro está más interesado en pasar un buen rato a bordo de esta arca primordial. Terminando su discurso, Ye Xing'an se echó a reír y levantó a las 2 mujeres, dejando a la distancia. Esta, está aquí para admirar el paisaje. Cosas como la lucha y la matanza sería mejor que lo hagan los hombres de mal olor como tú, esto no lo querría. He Qianrou volteó su cabello largo, frunció sus labios y giró su cuerpo con orgullo, dejando independientemente también. Con respecto a la salida individual de Ye Xing'an y He Qianrou, Feng Henkon no tenía absolutamente ninguna intención de retenerlos. Por el contrario, soltó un suspiro de alivio. Sin esas 2 espinas en sus costados, sería mucho más pacífico. Suer, vamos a irnos. Después de eso, sigue de cerca al Padre Imperial, debes por todos los medios no alejarte. Después de que Feng Henkon terminó de hablar, Feng Suer, sin embargo, no dio un paso, pero dijo repentinamente, Padre Imperial, Suer desea caminar sola. No con el Padre Imperial, puedo. Capítulo 456. Conspiración dentro del arca. ¿Quieres aventurarte sola? No. Definitivamente no. Feng Henkon sacudió la cabeza sin vacilar. El mundo dentro de esta arca es extraño y poco claro, e incluso el Padre Imperial tiene que ser extremadamente cuidadoso en este lugar. En caso de que nos encontremos con algún tipo de peligro, usted tiene que permanecer por el lado del Padre Imperial en cada momento dado, de lo contrario, el Padre Imperial sin duda no será capaz de sentirse a gusto. Pero, el Padre Imperial había dicho antes que este lugar puede ser considerado el lugar más seguro absoluto en toda la arca primordial, mientras que el lugar que el Padre Imperial está dirigiendo actualmente, es más peligroso. Si Suer solo va a jugar en los alrededores, ¿no es mucho más seguro? Dijo Feng Suer con una voz suave. Esto. Feng Henkon estaba en blanco, pero aún sacudió la cabeza después. Suer, desde que eras joven, nunca has dejado la ciudad Divino Fénix, ni has ido a un lugar peligroso sola. Por lo tanto, el Padre Imperial no es capaz de sentirse a gusto en absoluto si la dejo sola. Suer lo sabe. Suer ha crecido en la protección del Padre Imperial y de los ancianos desde la infancia. Pero, Suer tiene que crecer algún día, y no puede estar bajo la protección del Padre Imperial para todo lo que va a hacer en su vida. Este año, Suer ya tiene 16 años de edad, y ella ha estado en la edad en la que debería ser capaz de tomar sus propias decisiones, y entrenarse. Por cierto, ¿este lugar no es un muy buen comienzo? ¿Podría ser que el Padre Imperial desea que Suer crezca bajo protección para siempre, y no encuentre su propio mundo? La voz de Feng Suer llevaba una sensación de esperanza dentro, e incluso un pequeño toque de deseo. El corazón de Feng Henkon se agitó mucho. Sin embargo, todavía era incapaz de sentirse a gusto con Feng Suer realmente moverse por su cuenta en este lugar peligroso. Después de todo, durante tantos años, ya se había acostumbrado a proporcionar a Feng Suer el nivel más extremo de protección. Justo cuando estaba a punto de hablar, Feng Feiyan se adelantó y habló en sus oídos. Maestro de la secta, lo que Suer ha dicho tampoco está mal. Ella ya tiene 16 años este año. Aunque proporcionar su protección con todas nuestras fuerzas no está mal, no podemos protegerla así para siempre. De lo contrario, nunca sería capaz de actuar por su propia cuenta, y en su lugar perder su sangre y la fuerza. Además, el torneo de clasificación de ayer ya había expuesto la fuerza de Suer. No hay necesidad de ocultarlo más. Y con la fuerza de Suer, en un radio de 10.000 kilómetros, no hay básicamente nada que pueda amenazarla. Si habláramos del resto que se aventuran a solas. Incluso si Ye Xing'an y He Qianrou combinaran sus fuerzas, tampoco sería posible que fueran oponentes de Suer. Si el maestro de la secta todavía está preocupado. Feng Feiyan echó una mirada extraña a Feng Henkon.
Entonces me quedaré detrás, y protegeré a Sue en las sombras, y al mismo tiempo. Lo que Feng Feiyan había dicho era correcto. Con la fuerza de Feng Sue, es imposible que ella esté en peligro en un radio de 10.000 kilómetros. Si ella fuera protegida por Feng Feiyan de las sombras también, entonces sería más que simplemente infalible. Al mismo tiempo, tener a Feng Feiyan matando a Yun Che, sería un plan infalible también. Feng Henkon dejó caer sus dudas, y lentamente asintió con la cabeza hacia Feng Sue. Bien entonces. Lo que Sue dijo es correcto. Ya has crecido, y es realmente hora de que tomes tus propias decisiones y entrenes. Pero debes recordar lo que el Padre Imperial te ha dicho antes. Tenga cuidado en todo momento, Gua. Gracias, Padre Imperial. Entonces Sue saldrá por su cuenta ahora. Padre Imperial, debes recordar también tener cuidado. Feng Sue respondió con alegría incomparable, luego agitó sus manos en Feng Henkon. Al levantar ligeramente en el aire, voló hacia el este, que también era la dirección en la que Yun Che y Xia Yuanba habían ido antes. Ja, esta niña. Feng Henkon sonrió mientras movía la cabeza. Maestro de la secta, esté tranquilo. No hay nada aquí que pueda amenazar a Sue. Además, la estoy protegiendo en las sombras también. Por lo tanto, maestro de la secta, por favor, vaya con tranquilidad. Feng Feiyan dijo con una risita. No mucho después, Feng Feiyan ascendió en el aire también, y voló tranquilamente hacia la dirección en la que Feng Sue había ido. Maestro había dicho antes, que este lugar es un mundo de nivel superior. Pero no entiendo lo que significa un mundo de nivel superior en lo más mínimo, aunque... En este lugar, jades de transmisión, y todos los artículos que transmiten mensajes son inutilizables. Incluso usar la energía para transmitir su propia voz tampoco es posible. El rango que uno puede sentir con su energía será también pequeña. Debido a que Yun Che todavía no tenía la habilidad de volar, Xia Yuanba caminaba a pie con él. Los dos habían caminado tranquilamente por unos cuantos kilómetros, pero lo único que podían ver era todavía una parcela de pradera, sin fin a la vista. Después de escuchar lo que Xia Yuanba había dicho al final, Yun Che trató de liberar su percepción. Como era de esperar, su percepción solo era capaz de alcanzar una distancia de no más de 60 metros, y no pudo estirarse más allá de eso. Realmente es muy extraño, dijo Yun Che. Hace 2 años, el reino secreto del Valle Celestial en el que entró era un pequeño mundo independiente también. Sin embargo, la sensación de este mundo del arca primordial era muy diferente del reino secreto del Valle Celestial. En cuanto a qué partes eran diferentes, no era capaz de decirlo. Los dos hablaron mientras avanzaban, aumentando gradualmente su velocidad. Sin embargo, en esta zona de pastizales, no encontraron ninguna bestia, ni vieron ni siquiera el más pequeño tallo de una hierba anormal o preciosa. Era estéril hasta el punto en que se estaban volviendo confusos. Después de más de 2 horas, finalmente salieron de la zona de pastizales y frente a ellos, fue sorprendentemente un páramo sin fin a la vista. Después de entrar en la tierra baldía, el viento se hizo suave y desolado. El aire circundante también había sufrido un sutil cambio. Este cambio extremadamente pequeño también había causado que el estado de alerta de Yun Che subiera inconscientemente. Como era de esperar, después de caminar unos cuantos pasos adelante, una gigantesca sombra negra surgió repentinamente de detrás de una gigantesca roca, saltando directamente hacia Yun Che y Xia Yuanba. Era un escorpión gigante. Su larga cola de escorpión brillaba radiante con el color del veneno mortal. La muñeca de Yun Che se movió, y con un destello de su cuerpo, instantáneamente apareció justo debajo del escorpión gigante. Con la velocidad del rayo, Dragonfold fue aplastada, golpeando sin piedad el abdomen del escorpión gigante. ¡Boom! El gigante escorpión se estrelló en el cielo, antes de que cayera pesadamente en el suelo. En el mismo instante en que aterrizó, Xia Yuanba rápidamente cargó, y con un gruñido, estampó su puño en el cuerpo del escorpión gigante. Un instante después, el cuerpo del escorpión gigante fue reventado al instante con un sonido explosivo, dispersándose en innumerables fragmentos destrozados mientras volaban lejos. Los arroyos de sangre negra se derramaron y los lugares donde se habían derramado habían teñido el suelo entero en negro completo. Entre ellos, 2 gotas cayeron sobre el brazo de Xia Yuanba. Yun Che se apresuró a dar un paso adelante, y utilizó la perla del veneno celestial para purificar el veneno en el cuerpo de Xia Yuanba. Al mismo tiempo, se sorprendió en secreto. El cuerpo de este gigantesco escorpión venenoso era incomparablemente duro. El pesado ataque horizontal de su Dragonfold solo pudo enviarla volando, pero su cuerpo no había sido herido. Sin embargo, Xia Yuanba, sin tomar prestada la fuerza de un arma y simplemente casualmente moviendo un puño, fue capaz de aplastarla en pedazos. La fuerza que Xia Yuanba poseía actualmente había alcanzado realmente alturas tan aterradoras. Las bestias están comenzando a aparecer. Cuñado, tienes que ser más cuidadoso. Xia Yuanba echó el pedazo del cadáver junto a sus pies, y luego, mientras agitaba los brazos de nuevo, dijo. Pero cuñado, no hay necesidad de estar demasiado preocupado. No habrá bestias que sean demasiado fuertes en esta región. Con la fuerza de mi cuñado y la mía, no hay nada que nos pueda amenazar. Si tu hermana supiera sobre tu fuerza actual, seguramente estaría en un enorme shock. Yun Che miró hacia Yuanba y dijo muy seriamente, hermano mayor Yun. En este momento, una voz clara y vivaz, como si fuera música celestial para los oídos, podía ser escuchada detrás de ellos. Yun Che hizo una pausa y dio la vuelta a toda prisa.
Esta voz era claramente la voz de Feng Shuer. En el momento en que se dio la vuelta, vio la figura de una adolescente con belleza incomparable e ilusoria en el cielo. Ella flotaba lentamente desde el cielo, y la belleza de su postura era como una luciérnaga que mostraba una danza elegante. Aunque todavía llevaba la corona de cristal de jade de Fénix, Yunche todavía era capaz de sentir sus sentimientos de alegría. Shuer. ¿Por qué estás aquí? ¿Dónde está tu padre imperial y el resto de ellos? Feng Shuer aterrizó junto a Yunche y dijo felizmente. El padre imperial y el resto han ido a investigar las áreas interiores del arca, y me han permitido moverme libremente por mi cuenta. ¿Por qué tu padre imperial te permitiría estar sola? En el pasado, ni siquiera te permitiría salir de la ciudad divino Fénix, Yunche dijo en estado de shock. Jeje. Feng Shuer sonrió dulcemente. Le dije a padre las palabras que el hermano mayor Yun me había dicho en aquel entonces. Le dije al padre imperial que ya he crecido, que he llegado a la edad en que debo ser independiente y tomar mis propias decisiones, de modo que el padre imperial accedió a ello. ¿Es así? Yunche asintió ligeramente. A pesar de que aún tenía dudas de que Feng Henkon se sintiera realmente a gusto al permitir que Feng Shuer se moviera libremente por su cuenta en este mundo donde todavía existían peligros desconocidos, Feng Shuer se encontraba de pie frente a él, no tenía otra opción que creerlo. Al ver a Feng Shuer, que ahora estaba a su lado, el humor de Yunche se levantó naturalmente. Inicialmente, había pensado que sería mucho tiempo antes de que pudiera enfrentarse a ella en una proximidad tan cercana una vez más. Él nunca esperó que él ganaría la oportunidad de interactuar con ella tan pronto. Con una sonrisa, dijo. Entonces. Shuer, ¿quieres aventurarte con nosotros? MN. Feng Shuer asintió con mucha fuerza. Si en ese momento se hubiese quitado la corona de su fénix de jade, sería posible ver un par de ojos que ya se habían curvado en nuevas lunas brillantes. Ella dijo alegremente, entonces, hermano mayor Yun, tienes que proteger a Shuer, ¿de acuerdo? Oh, y voluminoso hermano mayor, tienes que proteger a Shuer también. Voluminoso había estado mirando directamente a los dos. Solo cuando Feng Shuer le habló recuperó sus sentidos y preguntó con los ojos ensanchados. Cuñado, ¿ustedes dos, se conocen? MN Yunche asintió. Shuer me salvó la vida una vez. Cuando Yunche pronunció estas palabras, los ojos Xia Yuanba había estado mirando a Feng Shuer con instantáneamente sufrió un cambio severo. Una vez había salvado a Yunche. Solo por este punto, olvídate de ella siendo la princesa de la nieve de la secta divino Fénix, aunque ella fuera una abuela demoníaca extremadamente vil y vieja, él todavía la respetaría, y estaría agradecido con ella de todos modos. Con una palmadita en el pecho, dijo, usted ha salvado la vida de mi cuñado, entonces eso es lo mismo que haber salvado mi vida. No te preocupes, si alguien se atreve a intimidarte, no importa si es un hombre o una bestia, definitivamente no dejaré ninguno de ellos fuera. Espera un minuto. Xia Yuanba recordó de repente la evaluación que el maestro espiritual Heu Kang le había dado a Feng Shuer ayer. Su voz se detuvo de repente, y luego, comenzó a tartamudear un poco. Pequeña señorita. Oh, no. Princesa de la nieve, ¿está tu fuerza, realmente, a medio paso del reino soberano? Eso es correcto. Feng Shuer asintió muy casualmente, como si en su opinión, no fuera realmente un asunto que valga la pena estar orgulloso o atento. Cuando tenga 20 años, mi fuerza debe ser capaz de alcanzar el reino soberano. ¿Soy realmente increíble? Increíble. Xia Yuanba tragó fuertemente una bocanada de saliva y asintió con una expresión rígida. Permaneció en el santuario del monarca absoluto durante casi 2 años y había visto un sinnúmero de expertos que él creía que solo existían en las leyendas. Su visión del mundo había cambiado mucho de lo que era antes. Sin embargo, incluso en el santuario del monarca absoluto, nunca había aparecido un monarca menor de 20 años. Olvídese de Xia Yuanba, incluso el maestro espiritual Heu Kang fue aturdido en el lugar cuando se enteró de la fuerza de Feng Shuer. ¿Tú, tienes solo 16 años? ¿Cómo exactamente se cultiva? Xian Yuanba no podía dejar de preguntar. Eso es un secreto, así que no puedo decirte eso, ¿de acuerdo? Feng Shuer alegremente respondió, y luego llegó al lado de Yunche. Hermano mayor Yun, ¿dónde debemos ir a jugar? En las próximas 22 horas, puedo volver a pasar mi tiempo con mi hermano mayor Yun. Estoy tan feliz. Shuer, ¿a dónde quieres ir? En realidad, cualquier lugar está bien. Déjame decirle al hermano mayor Yun un secreto, la razón por la que dejé al padre imperial y me moví por mi cuenta, fue con el fin de encontrar al hermano mayor Yun. Pero este lugar es muy espacioso, y mi rango de percepción ha sido terriblemente reducido también. Antes, incluso me había perdido. Y pensé que no sería capaz de encontrarte. Xia Yuanba, que se quedó colgando al lado, miró a las dos personas que estaban de pie afectuosamente, y él extendió silenciosamente la mano para rascarse la cabeza. Su relación parecía estar muy bien, pero extraño, ¿no dijo el maestro que la princesa de la nieve de la secta divino Fénix nunca se le había permitido a nadie entrar en contacto con ella? Al mismo tiempo, en otro lugar, gran anciano del divino Fénix. ¿Por qué estás aquí? Ye Xingan se giró y, con los ojos entrecerrados, miró a Feng Feiyan que había venido a buscarlo.
Yuji y Magi a su lado se habían esparcido lentamente también, revelando una daga en cada una de sus manos, sus expresiones también se habían vuelto heladas. Este mundo dentro del arca primordial era el mejor lugar para que ocurriera un asesinato, porque nadie más en la región sería capaz de ver o sentir si una persona fue asesinada aquí. Después de que desapareciera la arca primordial, todas las huellas desaparecerían completamente, permitiendo al asesino regresar libre de sospechas. Feng Feiyan era el gran anciano de la secta Divino Fénix, y aún más, un señor supremo de alto nivel que estaba en el octavo nivel del reino profundo tirano. Naturalmente, Jessingan no era su oponente, no hay necesidad de preocuparse. Este anciano de la secta Divino Fénix es la persona más inteligente de toda la secta Divino Fénix. La razón por la que ha venido a encontrar a este joven maestro, solo puede ser por un buen asunto, y no uno malo. Jessingan estiró la mano, y tomó la iniciativa de caminar hacia Feng Feiyan. ¿No fuiste a investigar con Feng Henkon y el resto? ¿Podría ser que te asignen algo más? Hou Hou. Feng Feiyan dio una sonrisa significativa. Por supuesto que estoy aquí para traer buenas noticias al joven maestro del salón. Me estoy preparando para enviar al joven maestro del salón ese enorme regalo. Ya no es necesario esperar para mañana ni para el día siguiente, ya que puede hacerse hoy. Y, también se puede hacer absolutamente impecable. Oh. La cara de Jessingan se inclinó hacia arriba. Feng Suer, a quien el joven maestro del salón desea tener, no acompañó a Feng Henkon para investigar las áreas. En cambio, ella se está moviendo por su cuenta, y la razón por la que no lo seguí en las profundidades, fue para cumplir con las intenciones de Feng Henkon. Proteger a Feng Suer en las sombras, y al mismo tiempo, matar a Yun Che, esa rata que se sobreestimó. Las palabras de Feng Feiyan hicieron que los ojos de Jessingan lanzaran una luz extraña. Justo después, extendió los dos brazos, levantó la cabeza hacia el cielo y comenzó a reírse maníacamente. Capítulo 457. Crisis repentina. Dentro del arca profunda primordial, un vasto terreno baldío. Después de proseguir adelante por otras 2 horas más, el mundo ante ellos era todavía un tramo de tierra baldía. Si uno solo pudiera usar una palabra para expresar los sentimientos de Yun Che, sería aburrido. Además, no había ni un poco de excitación, nerviosismo o sentimiento misterioso al explorar un mundo diferente. Por lo que el ojo podía ver, todo era tierra baldía, apenas había rocas más grandes que lo habitual. 1 o 2 bestias profundas se escabulleron, pero fueron golpeadas en puré por uno de los golpes de Xia Yuanba. Simplemente no necesitó hacer nada. Durante su última aventura dentro del reino secreto del Valle Celestial, había un cielo lleno de nieve volando, había peligro, había grandes encuentros. En comparación, este lugar era simplemente aburrido al extremo. No había mucho que ver, ni encuentros, ni riesgos. Afortunadamente, la encantadora Feng Suer estaba a su lado. «Jazmín, ¿percibiste algo?», preguntó Yun Che casualmente. «Este es un desierto de un mundo independiente». Jazmín dijo con indiferencia, el primer lugar donde aterrizaron fue básicamente la única área verde de este mundo. Todos los demás lugares son tierras baldías, y cuanto más profundamente vas, más desolado se volverá. ¿Qué significa esto?, preguntó Yun Che. Significa que este mundo se está muriendo. Jazmín respondió, aunque este mundo todavía tiene bestias profundas, también debes darte cuenta de que no solo son las bestias profundas aquí pocas en número, sino que todas tienen armaduras externas duras. Son todas bestias profundas que son extremadamente resistentes a los ambientes extremadamente pobres. Después de algunos milenios más, estas bestias profundas extremadamente duraderas también se extinguirán gradualmente. Para entonces, este mundo se convertirá completamente en un mundo muerto. ¿Por qué este mundo moriría? Este es un mundo independiente, no un mundo natural nacido del gran universo. Puesto que es un mundo independiente hecho por uno mismo, su existencia depende del apoyo de ciertas fuerzas. Una vez que el poder que apoya a este mundo desaparezca, este mundo también lentamente y naturalmente se convertirá en desolado y morirá. Yun Che, gran hermano Yun, oí ayer que eres el príncipe consorte del viento azul. Tu esposa también es una princesa, así que la esposa del hermano mayor Yun debe ser muy bonita, ¿verdad? Feng Suer inclinó la cabeza para mirar a Yun Che mientras preguntaba con curiosidad. Antes de que Yun Che pudiera responder, Xia Yuanba ya se había acercado y respondió seriamente, la hermana mayor Sueruo es realmente hermosa, pero no es tan hermosa como mi hermana mayor, y mi hermana mayor es la gran esposa de mi cuñado, a pesar de que la hermana mayor Sueruo es una princesa, ella es solo una pequeña esposa. Como el hermano menor de Xia Qingyue, Xia Yuanba tenía una pequeña hostilidad instintiva hacia la última esposa de Yun Che, Kan Yu, pero debido a la noble identidad de Kan Yu como princesa y su temperamento dulce, no podía dejar de sentir un sentido de crisis por su hermana mayor. Así que cuando Feng Suer mencionó a la esposa de Yun Che, e incluso mencionó directamente a la princesa Kan Yu, rápidamente intervino y confirmó la posición de su primera esposa. Si no fuera por el hecho de que no podía vencer a Xia Yuanba, Yun Che realmente quería patearlo volando. ¿Cómo era de esperar? Los labios de cereza de Feng Suer se abrieron con asombro. Hermano mayor Yun, ¿de verdad tienes 2 esposas? Asterisco tostos asterisco, esto, usted también sabe que su hermano mayor Yun tiene gran encanto. Algunas cosas no se pueden oponer con la voluntad. Yun Che explicó incoherentemente, pero nunca esperaba que Feng Suer asintiera con la cabeza y respondió seriamente, cierto.
El hermano mayor Jun es tan agradable, así que debe haber muchas chicas que le gusten. El hermano mayor Jun teniendo 2 esposas a la edad de 19, no parece ser mucho. El padre real tiene más de 460 esposas, mucho más que el hermano mayor Jun, ¿sabes? Más de 460. Junche aspiró un soplo de aire frío, como era de esperarse, siendo un emperador era tan cómodo que era envidiable. Espera. Más de 460 mujeres, y solo tuvieron 14 hijos y una hija. No parece demasiado especial. Después de pensar en esto último, la mente de Junche se calmó inmediatamente. Él asintió con la cabeza, y dijo seriamente, aprenderé del padre real de Sueer y trabajaré duro en ese aspecto. Sueer, tengo algunas preguntas que hacerte. Si puedes contestarlas, contesta, si no te sientes cómoda respondiéndolas, no tienes que hacerlo. Hermano mayor Jun, adelante Feng Sueer respondió alegremente. Junche arregló sus pensamientos y preguntó, Sueer, antes de que cumplieras 16 años, la mayor parte del tiempo la pasaste junto al Dios Fénix, de tu secta. Las 2 palabras Dios de Fénix causaron una ligera pausa para aparecer en los pasos de Feng Sueer. Después de un momento de silencio, asintió con la cabeza, sí, el señor Dios Fénix apareció de repente el día que nací y me llevó a su lado, todo el camino hasta que cumplí 8 años, que fue cuando vi por primera vez a mi padre real. Entonces, la mayor parte de mi tiempo todavía la pasé al lado del señor Dios Fénix, hasta el año en que cumplí 13. La voz de Feng Sueer se quebró, entonces no continuó más. Junche fue capaz de adivinar que el dios Fénix había muerto en el año en que Feng Sueer cumplió 13 años, lo que fue hace 3 años. Por supuesto, no iba a ser como Feng Sueer para confirmar este hecho, porque incluso en la secta Divino Fénix, probablemente no habían muchos en la secta que supieran que el espíritu de Fénix ya estaba muerto. Era un secreto gigantesco que no se podía esparcir. Él reflexionó y luego preguntó, entonces, ¿tu señor dios Fénix alguna vez te había hablado acerca de otro dios Fénix? Feng Sueer levantó la cabeza. Sus hermosos ojos miraban silenciosamente a Junche durante un rato, luego, asintió ligeramente. Señor Dios Fénix es uno de los 2 espíritus remanentes que la bestia divina Fénix dejó atrás en el continente Cielo Profundo hace mucho tiempo, una guía para probar a aquellos que son dignos del poder del Fénix y transmitir su legado. Uno de ellos es el Dios Fénix del Imperio Divino Fénix, el otro, está en la nación Viento Azul. Señor Dios Fénix me dijo esto hace mucho tiempo. Feng Sueer dijo lentamente. Miró a Junche, usted me preguntó ayer por qué le enseñé la Oda Mundial del Fénix, aunque sabía que usted era el heredero del otro dios de Fénix. De hecho, yo solo la respondí a medias ayer. La otra mitad de la razón era que era deseo del dios Fénix. ¿El deseo del dios Fénix? Las cejas de Junche se contrajeron violentamente. El dios Fénix originalmente era un puro espíritu Fénix, pero debido a que permaneció en el continente Cielo Profundo durante mucho tiempo, su espíritu puro estaba contaminado por la inmundicia del mundo mortal, haciéndola dar a luz sentimientos que no debería tener, haciéndolo desear ser el único espíritu de Fénix en el continente Cielo Profundo, y reclamar el continente Cielo Profundo entero como propio. Como resultado, rompió lejos de sus ataduras y dejó los terrenos de prueba para ir a la nación Viento Azul con el fin de encontrar al otro espíritu de Fénix. Después de una feroz batalla, aniquiló al otro espíritu, pero también sufrió fuertes heridas. No solo su poder se debilitó por varias veces, su vida útil de más de varios miles de años se había reducido a unos miles de años. Incluso la Oda Mundial del Fénix había sido dañada por la feroz batalla, fue fragmentada. Lo que Feng Sueer había dicho y lo que Junche había oído de la propia boca del espíritu del Fénix en aquel entonces en los terrenos de prueba era exactamente lo mismo. Solo que el espíritu de Fénix no murió realmente ese año y su Oda Mundial del Fénix se había roto hasta el punto en que solo quedaban las etapas quinta y sexta. Entonces, a medida que la vida del dios Fénix se acercaba gradualmente a su final, vio a través de muchas cosas, así que su inmundicia se diluyó lentamente. En lo que respecta a ese año, se sentía mal y lamentaba destruir al espíritu Fénix. Sin embargo, hace 3 años, cuando el señor dios Fénix estaba a punto de... El dios Fénix repentinamente sintió la existencia del otro espíritu Fénix y otro heredero de la sangre, del Fénix. Me dijo que si alguna vez conocía al otro sucesor del Fénix, debería estar en paz y enseñarle la Oda Mundial del Fénix, porque el dios Fénix había perdido la quinta y sexta etapa de la Oda Mundial del Fénix durante la batalla de entonces, y había destruido completamente la Oda Mundial del Fénix del otro espíritu Fénix. Incluso si el sucesor obtuvo el linaje del Fénix, nunca sería capaz de cultivar el arte profundo del Fénix. Junche escuchó en serio, desconcertado. A pesar de que Feng Sueer trataba de cubrirlo todo lo que podía, la mayoría de sus palabras indicaban que el espíritu de Fénix ya había muerto. Lo que le sorprendió fue que el dios Fénix, al que el espíritu Fénix le había advertido que tuviera cuidado, de quien antes se había asustado antes de llegar a la secta Divino Fénix, ya había lamentado y confesado su crimen y traición. El mundo estaba verdaderamente lleno de acontecimientos impredecibles. Nunca esperaba que el hermano mayor Jun fuera el heredero del dios Fénix, e incluso obtuviera su poder y alma. Oh, cierto. Hermano mayor Jun, ¿cómo se ve el otro dios Fénix? ¿Está todavía bien? Le preguntó Feng Sueer emocionada. Parece que...
Yunche reflexionó, luego dijo algo impotente, en realidad, nunca vi claramente lo que parecía, cada vez que lo veía, solo vi dos deslumbrantes ojos de oro. Ahora mismo está en algún lugar de la nación Viento Azul. También me había hablado de algunas de las quejas entre él y tu dios Fénix aquel año. Una vez que vuelva al Viento Azul, parece que tengo que hablar con él sobre esto. Debería sentirse un poco aliviado por él. Feng Shuer asintió. Entonces, su expresión se hizo neblinosa. De hecho, cuando el dios Fénix descubrió que el otro espíritu de Fénix no había muerto, realmente fue feliz. Como, su preocupación más grande había desaparecido. Así que cuando descubrí que el hermano mayor Yun era el sucesor del otro espíritu Fénix, yo también estaba muy feliz. Justo cuando Yunche estaba a punto de decir algo, una voz que oía el oído repentinamente sonó por detrás. «Oh, ¿no es esta mi incomparablemente bella hermanita Shuer? Encontrarte en un mundo tan vasto y misterioso es verdaderamente la fortuna de este joven maestro». Yunche, Feng Shuer y Xia Yuanba se dieron la vuelta al mismo tiempo. No menos de 300 metros de distancia de ellos estaba Ye Xing'an con un traje negro que se aferraba a sus dos mujeres seductoras. Su rostro lleno de sonrisas no encubrió hasta el más mínimo de su insolencia y excesiva lascivia mientras caminaba casualmente por su camino. «¿Ye Xing'an?», Yunche murmuró mientras sus cejas fruncieron instantáneamente. La peligrosa sonrisa y la expresión de Ye Xing'an lo inquietaron de inmediato. Él silenciosamente dijo, «Yuanba, cuidado». Oh. Las palabras de Yunche hicieron que Xia Yuanba se endureciera. Él asintió ligeramente mientras todas las venas de sus gruesos brazos se abultaron hacia afuera. Xia Yuanba era un overlord de etapa intermedia, y Feng Shuer era un monarca a medio paso. Ye Xing'an también era un overlord de etapa intermedia, así que sí quería pelear. Definitivamente no era un partido tanto para Xia Yuanba como para Feng Shuer. Pero fue precisamente por eso que Yunche estaba aún más inquieto, porque él tenía una expresión de tener algo bajo la manga, lo que indicaba claramente que su presa estaba en sus manos, en los ojos de Ye Xing'an, jefe del salón Ye. Feng Shuer saludó. Los largos y delgados ojos de Jing Xing'an se estrecharon mientras miraba fijamente a la hermosa figura de diosa de Feng Shuer, sin ver a Yunche o a Xia Yuanba en absoluto. «Pequeña hermana Shuer, estás siendo demasiado formal, llamándome joven maestro del salón Ye es demasiado aburrido y lejano. Quiero que la pequeña hermana Shuer me llame hermano mayor Ye». Capítulo 458. Formación de encarcelamiento del sello de Fénix. La frivolidad en la voz de Ye Xing'an era extremadamente pesada, y sus ojos lo eran aún más, llenos de lujuria desnuda. Durante el torneo de clasificación de ayer, aunque fue arrogante, definitivamente no lo fue a tal grado. Bajo su mirada, Feng Shuer instantáneamente se sentía incómoda a lo largo de todo su cuerpo, cuando ella respondió. Debido a la posición estimada del joven maestro del salón Ye, Shuer no se atreve a referirse a usted de una manera tan casual. Si el joven maestro del salón Ye no tiene otros asuntos, entonces Shuer continuará mirando el paisaje. Después de decir eso, justo cuando Feng Shuer estaba a punto de darse la vuelta y ya no prestar atención a Ye Xing'an, sin embargo, dijo sonriendo, «Pequeña hermana Shuer, no tengas tanta prisa por irte. Este joven maestro tiene un asunto muy importante del que hablar». Desde hace 3 años, este joven maestro ha oído hablar de la belleza reinante de la hermanita Shuer, incomparable por cualquier otra persona en el mundo, por lo que siempre he querido testificar personalmente la apariencia de hada de la pequeña hermana Shuer. Sobre el escenario de ayer, bajo el ojo vigilante de las masas, aunque este joven maestro tuviese este fuerte deseo, no podía soportar que la apariencia de hada de la hermana pequeña estuviera manchada por los ojos de un grupo de mortales. Entonces me pregunto si, la pequeña Shuer es capaz de satisfacer el deseo de este joven maestro el día de hoy. Por favor, perdone a Shuer por negarse. La mirada de Shuer era tosca, difíciles de entrar en los ojos del joven maestro del salón. Feng Shuer utilizó un tono tranquilo y lo rechazó con las mismas palabras que ayer. Esta persona delante de ella, llamada Ye Xing'an, le hizo sentir un disgusto muy intenso por primera vez en su vida. Sin embargo, Ye Xing'an no estaba enojado en lo más mínimo. En su lugar, comenzó a reírse en voz alta. «Jajajaja, eso está bien también, aunque hoy es diferente de ayer, todavía hay 2 mocosos ridículos y desagradables. Este joven maestro tampoco tiene prisa. En cualquier caso, en poco tiempo, la pequeña hermana Shuer solo me pertenecerá a mí, Ye Xing'an. Cuando llegue ese momento, en este mundo, la apariencia de la pequeña hermana Shuer solo puede ser vista por mí, cara a cara uno con otro bajo la luz de la luna, mientras disfruto de su apariencia solo para mí. Ahora que es la verdadera belleza en este mundo, jajajaja. Yunche, usted». Feng Shuer se volvió hosca. «Tú eres el joven maestro del salón divino del sol y la luna, ¿cómo puedes soltar semejantes disparates?» ¿Disparates? Ye Xing'an sonrió inmoralmente. Este joven maestro nunca ha hablado tonterías, sobre todo cuando se trata de la pequeña hermana Shuer. La razón por la que este joven maestro ha llegado al Imperio Divino Fénix esta vez, no fue por completo debido al torneo de clasificación de las 7 naciones ni al arca primordial, sino por ti, mi pequeña hermana Shuer. Después de este viaje en el arca, inmediatamente preguntaré a tu padre imperial, en otras palabras, a mi futuro suegro, por tu mano en matrimonio, y que tengas un compromiso conmigo.
En ese momento, seremos marido y mujer, y cuando llegue ese momento, haré que te conviertas en alguien que me pertenezca completamente. Ningún otro hombre debe tener la esperanza de entrar en contacto con tu belleza. La voz de Feng Shuer se aceleró, y bajo la corona esmaltada de jade de Fénix, su rostro como nieve se había vuelto rosado por la ira. Tú dices tonterías sin sentido, como, si alguna vez me fuese a convertir en tu esposa, y es definitivamente imposible que mi padre imperial acepte su propuesta. Si vuelves a decir tonterías, me enojaré de verdad. Incluso cuando mi hermana pequeña Shuer se enoja, su voz es todavía tan agradable para los oídos. Jessingan se rió siniestramente. Su conducta estaba llena de arrogancia, como si todo ya hubiera caído en la palma de sus manos. Pero, cuando se trata de algo que yo, Jessingan, deseo, nunca he fallado en obtenerlo. Cuando es un asunto que yo, Jessingan, he decidido. Aunque sea tu padre imperial Feng Henkon, cuando llegue el momento, él no tendrá más remedio que aceptarlo. Cállate la boca. Una voz temblorosa como un trueno descendió repentinamente del cielo, y después, una figura humana parpadeó, apareciendo justo en el frente de Feng Shuer con una velocidad de relámpago, mientras miraba furiosamente a Jessingan, joven maestro del Salón Ye. Nuestro Imperio Divino Fénix siempre ha respetado los terrenos sagrados, y aún más te respeto, un invitado que ha viajado mucho para venir aquí. Nunca esperé que en realidad dijeras palabras tan arrogantes, e incluso te atrevas a ofender a Shuer y a mi maestro de la secta con tus palabras. ¿Cuáles son tus motivos, gran anciano? Viendo la figura que había aparecido repentinamente, Feng Shuer gritó suavemente. ¿Cómo estás aquí? ¿No se supone que deberías estar con el padre imperial y el resto? Feng Feiyan volvió la cabeza y sonrió ligeramente. El maestro de la secta estaba preocupado de que estuviera sola, así que él me hizo protegerte desde las sombras. Pero, nunca esperé que en realidad habría alguien que se atreva a ofenderte cuando no estamos cerca. Shuer, no te preocupes. Incluso si él es el maestro joven del Salón Divino del Sol y la Luna, ya que se atrevió a ofenderte, definitivamente no lo dejaré tampoco. Gracias, gran anciano, dijo suavemente Feng Shuer. Con el gran anciano aquí, sus emociones ansiosas y enojadas se habían suavizado mucho también. Cuñado, ¿qué es esta situación? Parece que no tenemos ninguna parte en esto, ¿verdad? Xia Yuanba dijo suavemente. Yunche no respondió, su mirada se volvió aún más solemne. Sin embargo, en este momento, su mirada no estaba cayendo sobre Jessingan, sino más bien sobre Feng Feiyan, porque de su figura, de repente sintió que algo andaba mal. No era capaz de decir lo que estaba mal en concreto, y era solo su instinto. ¿Oh, no es este el gran anciano divino Fénix? Usted no se dirigió a investigar ese llamado tesoro primordial, sino que corrió todo el camino hasta aquí. Eso es de verdad inesperado. Jessingan dijo con una risa. Este joven maestro no tiene ninguna intención de ofender a su secta divino Fénix. Simplemente deseo casarme con mi hermana pequeña Shuer. Déjese, dijo Feng Feiyan con una cara solemne, no solo es Shuer la princesa de la secta divino Fénix, sino que es la persona elegida personalmente por el dios Fénix de nuestra secta. Ella es el sucesor directo del dios Fénix. En este mundo, no hay nadie que sea digno de ella, y el maestro de la secta definitivamente tampoco estará de acuerdo. ¿No lo aceptará? Ja 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 ja. Jessingan estalló en una risa desdeñosa y maniática, y ¿cómo va usted a rechazarlo, realmente? ¿Piensas que la secta Divino Fénix ahora sigue siendo la misma secta Divino Fénix del pasado? La expresión de Feng Feiyan cambió ligeramente. Jessingan, ¿qué quieres decir con eso? ¿Qué quiero decir? Gran anciano, debes estar más claro de la situación que este joven maestro. Singan sonrió fríamente. La velocidad de crecimiento de su secta Divino Fénix es realmente asombrosa. En tan solo unos 5000 años, ustedes ya han comenzado a acercarse gradualmente al nivel de nuestras tierras sagradas. Y con la existencia de su dios Fénix, los 4 grandes terrenos sagrados no se atrevieron a aplicar presión y simplemente le permitieron crecer. Después de todo, en este continente cielo profundo, su dios Fénix es el único espíritu divino que verdaderamente ha tocado el reino divino. Bajo la protección del dios Fénix, si se le dan otros 5000 años, podría haber una posibilidad de que ustedes puedan superar realmente el nivel de nuestros terrenos sagrados. Pero, por desgracia, su protector más fuerte ya ha desaparecido. ¿Realmente creen ustedes que no sabemos que el dios Fénix había estado muerto desde hace 3 años? Sin la existencia del dios Fénix, ¿qué cualidades tienen ustedes para desafiar a nuestros terrenos sagrados? Las palabras de Jessingan hicieron que Feng Shuer exclamara, mientras que la expresión de Feng Feiyan había cambiado drásticamente, cuando él dijo con un tono agudo. ¡Qué montón de tonterías! El dios Fénix de nuestra secta Divino Fénix es un espíritu divino del Fénix, que posee una vida sin fin, y nunca puede morir. Tú en realidad declamas comentarios tan ofensivos. Ja 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 ja, gran anciano de Fénix, con respecto a la vida y muerte del dios Fénix, estás más claro de ello en tu corazón que este joven maestro. Con una secta tan grande, ustedes realmente juegan estos actos engañosos. ¿No lo encuentras ridículo y desvergonzado? ¿Realmente piensas que sin la existencia del dios Fénix, los 4 grandes terrenos sagrados permitirán que tu secta Divino Fénix siga creciendo aún más? La expresión de Feng Feiyan se volvió extremadamente fea.
Este joven maestro ha puesto su mirada en la pequeña hermana Sue, y eso es un regalo enorme que estoy otorgando a tu secta Divino Fénix. Jessingan estiró sus palmas, empujándolas hacia el cielo. Esa postura arrogante era como si fuera un emperador sin igual que controlaba el mundo. El Salón Divino del Sol y la Luna llegará un día a mis manos. Con el matrimonio entrelazando a mi Salón Divino del Sol y la Luna y a la secta Divino Fénix, si los otros 3 terrenos sagrados desean suprimir la secta Divino Fénix, entonces tendrán que darle cara a mi Salón Divino del Sol y la Luna, si el matrimonio no puede ser establecido. Las palmas de Jessingan bajaron lentamente mientras su rostro revelaba una sonrisa ligera extremadamente insidiosa. Entonces los otros métodos que este joven maestro tiene a su disposición, tal vez no sean tan suaves. En cuanto a su secta Divino Fénix, mucho menos represión, en cuanto a si todavía existe después de 1000 años seguirá siendo una incertidumbre. Gran anciano del Divino Fénix, debe haber oído hablar de la familia real de la Noche Eterna de hace 1000 años. Jeje. La gran familia real de la Noche Eterna fue exterminada así. En apenas 1000 años, todo rastro de ella había desaparecido, e incluso su nombre había sido completamente olvidado. Esto es tan desafortunado y lamentable. En el discurso de Jessingan, aparentemente cada una de sus palabras estaba penetrando en el talón de Aquiles de Feng Feiyan, haciendo que su cuerpo temblara. La expresión de Feng Sue se estaba volviendo cada vez más pálida. Aunque nunca había preguntado sobre los asuntos de la secta y sabía muy poco sobre la estructura del mundo, sabía que la muerte del dios Fénix era un secreto celestial que definitivamente no podía dejar escapar de la secta Divino Fénix. En toda la secta, solo unas pocas personas lo sabían. ¿Por qué este Jessingan sabe sobre él? Esto es realmente un montón de tonterías. Feng Feiyan apretó los puños, y las llamas de Fénix explotaron sobre ellos, mientras una intensa aura se movía alrededor de su cuerpo entero. Jessingan, solo con esas palabras que dijiste antes, olvídate del hecho de que eres el joven maestro del Salón Divino Sol Luna, si fueses el Rey Celestial mismo, te seguiré matando. Oh, tu humillación se convirtió en ira, ¿y ahora quieres matarme? Ja 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 ja. Y Shenhan se rió maniáticamente con la cabeza levantada. Entonces ven, permítame ser testigo de lo que es capaz de hacer el llamado Gran Anciano del Fénix. Estás cortejando a la muerte. Feng Feiyan rugió en voz alta, y las llamas en sus manos volvieron a surgir cuando la energía de todo su cuerpo se agitó locamente. Evidentemente, él ya había sacado toda su energía de la ira. La fuerza que el aura del Señor Supremo de alto nivel, produjo que la respiración de Yunche se detuviese completamente. Sin embargo, la inquietud en su corazón, había llegado a su límite en este momento también. Mirando las acciones de Feng Feiyan, sus pupilas se contrajeron repentinamente, mientras rugía explosivamente, Yuanba, ten cuidado. Sin embargo, aparentemente en ese momento en que las palabras de Yunche cayeron, Feng Feiyan, cuyo cuerpo entero estaba cubierto de energía, se giró fuertemente y de repente sacudió los puños. Pero, lo que Yunche nunca había esperado, era que a la persona que atacó no era hacia Yuanba, sino que en su lugar, era a Feng Sue. En ese momento, las pupilas de Yunche se habían reducido instantáneamente al tamaño de una aguja. Había sentido durante largo tiempo una anomalía, pero nunca habría adivinado que la persona a la que Feng Feiyan atacaría de repente, no era él mismo, ni Xia Yuanba, sino en realidad era a Feng Sue. Cuando el Señor Supremo de alto nivel de repente atacó con toda su fuerza, olvídese de Yunche, incluso si era Xia Yuanba, sería imposible para él reaccionar a ella. Incluso si era capaz de reaccionar, sería imposible para él bloquearlo tampoco. Y eso fue aún más para Feng Sue que estaba detrás de Feng Feiyan. Ella nunca habría esperado que Feng Feiyan, la persona más fiel de Feng Henkon, que siempre se había preocupado por ella, la atacara. Además, su distancia con Feng Feiyan estaba a menos de 5 pasos. Sus pupilas apenas temblaron por un momento. Antes de que tuviera tiempo de reaccionar, la palma de Feng Feiyan la había golpeado sin piedad en el pecho. En un instante, un jade color rojo sangre, que Feng Feiyan había agarrado en sus manos, se rompió por completo. Con su energía, lanzó una formación roja carmesí, que firmemente selló el cuerpo de Feng Sue. Como un gato de sauce que se llevaba por la brisa ligera, el cuerpo de Feng Sue voló hacia arriba, y la corona de Fénix en su cabeza se deslizó lejos. Sue. El sonido de la explosión de energía no resonó en sus oídos como debería. Justo cuando el rostro de Yunche palideció del impacto, se lanzó con la velocidad de un relámpago, y firmemente atrapó a Feng Sue. Luego, utilizando la sombra rota del dios de la estrella, instantáneamente salió a 60 metros de distancia, y al mismo tiempo, rugió en voz alta, Yuanba, bloquealo. En este momento, Xia Yuanba reaccionó también. Con sus ojos brillantes, lanzó un puño hacia Feng Feiyan, y con una explosión explosiva, los dos se separaron a una buena distancia. Xia Yuanba se volvió en el aire, aterrizando frente a Yunche y Feng Sue, con sus dos puños temblorosos. En el otro extremo, Feng Feiyan flotaba lentamente sobre el lado de Jessingan, su rostro llevaba una sonrisa ligera con un toque de traición y obstinación dentro. Sue. Sue, ¿estás bien, Sue? Yunche llevaba el suave cuerpo de Feng Sue, mientras gritaba ansioso. Sin embargo, inmediatamente se dio cuenta de que no había ni un solo rastro de daño en el cuerpo de Feng Sue, pero, en su lugar, la presencia de energía en su cuerpo había desaparecido por completo.
No podía sentir la existencia de ni siquiera un solo indicio de energía, formación de encarcelamiento del sello de Fénix. Sin el ocultamiento de la corona de Fénix, Yunche volvió a ver la apariencia impecable de Feng Shuer. Su rostro estaba completamente pálido, y su par de ojos hermosos temblaban intensamente. Estaban completamente llenos de miedo, niebla y total incredulidad. En el abrazo de Yunche, giró suavemente la cabeza y miró a Feng Feiyan que estaba de pie junto a Ye Xing'an. Vació una voz incierta, como si estuviera hablando en sueños, preguntó. Gran anciano, ¿por qué estás haciendo esto? Capítulo 459. Albergando intenciones maliciosas. Feng Shuer no estaba realmente lesionada, pero no podía usar nada de su fuerza. Estaba tan débil que ni siquiera podía soportar estar sentada, era como si todas sus fuerzas hubieran sido selladas. Yunche estaba ligeramente aliviado, él giró la cabeza con ferocidad, mirando con enfado a Feng Feiyan. Feng Feiyan. ¿Te has vuelto loco? Shuer, solo estoy haciendo esto por tu propio bien. Feng Feiyan rió con una expresión inofensiva, el joven maestro del salón Ye será el futuro maestro de un terreno sagrado. Si se va a casar con él, serían la pareja más perfecta del mundo. Sin embargo, sé que su padre imperial definitivamente no estará de acuerdo en esto. Por lo tanto, no tengo más remedio que usar un pequeño truco. Después de que te conviertas completamente en la mujer del joven maestro del salón Ye en esta arca primordial y los dos hayan disfrutado del cuerpo del divino Fénix, aunque su padre imperial no esté de acuerdo, él no tendría otra opción. Yunche rechinó fieramente sus dientes, mientras sus dos puños se cerraban en secreto. Nadie habría esperado que el gran anciano de la secta Divino Fénix, un miembro esencial de la secta cuya posición y reputación entre su generación estaba solo segunda después de Feng Henkon, la persona en quien Feng Henkon y Feng Shuer confiaban más, tuviese tales intenciones maliciosas. Ye Xing'an quería poseer a Feng Shuer, lo que significaba que Yunche y Xia Yuanba probablemente serían asesinados para mantener el secreto. La expresión de Feng Shuer estaba triste. Sus ojos se nublaron como si estuviera en un sueño, el asunto de que el dios Fénix ya había muerto, solo yo. Padre imperial, abuelo, bisabuelo, y tú lo sabíamos. Fue usted. Así es. Feng Feiyan admitió directamente, sin embargo, no es solo el salón divino del sol y la luna. Los otros 3 terrenos sagrados probablemente ya han recibido esta noticia también. Después de que el dios Fénix murió, su inútil padre imperial solo supo cómo tratar de ocultar indefinidamente este asunto. Nunca pensó en encontrar una solución para la secta Divino Fénix ahora que ya no tenemos la protección del dios Fénix. El papel nunca puede envolver el fuego. Solo con la ayuda del futuro maestro del salón divino del sol y la luna podemos asegurar la prosperidad de nuestra secta Divino Fénix. Esta es la mejor manera de que la secta Divino Fénix continúe. Yunche rió fríamente, ¿una solución para la secta Divino Fénix? Obviamente encuentras una escapada para ti, incluso eligió traicionar a toda la secta Divino Fénix. Simplemente demasiado despreciable. Incluso después de haber sido regañado por Yunche, Feng Feiyan no estaba enojado, sino que se rió en voz alta, jajajaja, cada hombre por su cuenta y el diablo toma lo último. Sin el dios Fénix, los poderes de la secta Divino Fénix se deteriorarán rápidamente, e incluso podrían convertirse en un tema de los 4 grandes terrenos sagrados, que nunca podrán volver a su antigua gloria. Siempre y cuando yo sea leal al joven maestro del salón Ye, creo que cuando sienta mi lealtad, definitivamente me tratará amablemente. Eso es natural. Personalmente, me gustan los hombres inteligentes como el gran anciano. Cuando Ye Xing'an habló, sus ojos estaban firmemente mirando la apariencia de hada de Feng Shuer. Ha tenido numerosas mujeres, pero solo hasta hoy se dio cuenta de que una mujer podía ser hermosa hasta tal punto. Incluso sentía que todas las numerosas mujeres que había conquistado hasta el día de hoy no podían compararse ni un poco a su apariencia de hada, aunque sus bellezas se sumarán. Estiró las manos, sus dedos se aferraron continuamente mientras no podía esperar más. Quería conquistar de inmediato a esta chica que ni siquiera debía pertenecer al mundo humano. El pecho de Feng Shuer se elevó intensamente, rara vez interactuaba con el mundo exterior y crecía bajo la forma más extrema de protección y nunca sabía de los peligros del mundo, en absoluto. Cerró los ojos y dijo con tristeza, ¿por qué es así? Esto no es real. Hermano mayor Yun. Esto no es real. Ese mocoso. Parece que te llaman. ¿Yunche? Ye Xing'an miró fijamente a Yunche que estaba llevando a Feng Shuer con una intención asesina masiva. Inmediatamente suelte a Shuer que es de este joven maestro y lárguense. Tal vez todavía pueda considerar dejarlos con un cadáver completo. Basura como usted no es apta para tocar el cuerpo de Jade de mi Shuer. Yunche llevaba a Feng Shuer y la defendería, su mirada del mismo modo emitía una fría y helada intención asesina. Este asunto no era originalmente de preocupación para Yunche y Xia Yuanba, pero ahora que estaba presente, definitivamente no sería capaz de escapar de esta situación. Cuando Ye Xing'an y Feng Feiyan conversaron, no le ocultaron nada a él ni a Xia Yuanba. Claramente, ya habían sido tratados como cadáveres. Hermano mayor Yun. Feng Shuer que estaba en sus brazos, dijo suavemente, he sido sellada por la formación de encarcelación del sello de Fénix. Esta es una formación prohibida usada para sellar la fuerza de los discípulos que han cometido actos atroces. Aunque tengo la protección del poderoso dios Fénix, durante las próximas 24 horas, no podré ejercer ninguna fuerza.
No quiero, por ese hombre malvado, así que... Hermano mayor Jun, por favor. ¿Me puedes matar? Junche sintió que su corazón se apretaba al ver que los hermosos ojos de Feng Shuer se volvían aburridos, perdiendo toda su antigua gloria. Lo único que quedaba era desesperación y tristeza. Respiró profundamente y abrazó a Feng Shuer con más fuerza, diciendo suavemente, Shuer, no tengas miedo, a menos que esté muerto. No dejaré que nadie te haga daño. Un poco de vibración regresó a los ojos de Feng Shuer. Ella miró tiernamente a los ojos de Junche, diciendo humildemente, hermano mayor Jun. Al ver que Junche no soltaba a Feng Shuer, sino que la abrazaba con más fuerza, Ye Xing'an se enojó instantáneamente. Ni siquiera había conseguido tocar una prenda de vestir de Feng Shuer, el que le dio el hambre más grande de su vida, pero esta basura la estaba abrazando delante de él. Levantó la mano y pronto apareció en su mano derecha un abanico de jade totalmente resplandeciente. Este abanico de jade era un elemento que siempre se mantuvo con Ye Xing'an. No era solo un simple abanico. Cuando el abanico apareció en las manos de Ye Xing'an, incluso Feng Feiyan que estaba a su lado se estremeció. El nombre del abanico era Calamidad del Sol y la Luna, creado con el jade Brahma celestial que había sufrido más de 10.000 años de brillo bajo el Sol y la Luna. Era uno de los únicos 10 artefactos profundo tirano en todo el continente cielo profundo. Basándose simplemente en la Calamidad del Sol y la Luna, las potencias de Ye Xing'an serían elevadas por al menos 3 niveles. Incluso sería capaz de luchar contra Feng Feiyan, que estaba en el 8º nivel del reino profundo tirano. La Calamidad del Sol y la Luna brilló ligeramente después de los movimientos de muñeca de Ye Xing'an, que produjo unas de media luna que disparó hacia la garganta de Junche. Donde quiera que él las fuera, el espacio era violentamente cortado y acompañado por un sonido de rasgón que perforaba los oídos. El enorme cuerpo de Xia Yuanba se movió al instante, bloqueando el frente de Junche. Su puño de roca le dio un puñetazo enojado. Con una fuerte explosión, el asombroso rayo de media luna explotó en el aire. Una herida sangrienta de 1 pulgada de largo apareció en la parte posterior de la mano de Xia Yuanba. La cara Xia Yuanba se volvió sombría cuando él apretó los dientes y pronunció, cuñado, salgan rápidamente, salgan. Yuanba. Salgan. Xia Yuanba aulló tan fuerte que hasta provocó que todo el cuerpo de Junche se estremeciera mientras se aferraba fuertemente a sus manos. Xia Yuanba ya estaba claro acerca de la situación, y Junche también lo sabía claramente. Mirando la espalda de Xia Yuanba y la determinación que salía de él, ya no actuaba más hipócrita. Apretó los dientes y se dio la vuelta con dificultad. Yuanba, no mueras. Recuerda el jade de transportación sobre ti. Definitivamente no mueras. La fuerza actual de Junche era simplemente insuficiente para hacerle frente a Feng Feiyan y a Ye Xing'an. No serviría de nada si se quedara, el resultado sería la muerte. Sin embargo, dejando a Xia Yuanba atrás y escapando con Feng Shuer significaba que habría un ligero rayo de esperanza para él y Feng Shuer. Pero eso también significaba que Xia Yuanba quedaría en peligro mortal. Cuando Junche terminó de hablar, se mordió la lengua y se volvió de Xia Yuanba al camino en el frente de él y corrió hacia esta junto con Feng Shuer. Él no se dio la vuelta, pero rayas de sangre se desbordaron entre sus dedos. ¿Quieres correr? Feng Feiyan se rió fríamente, y justo cuando iba a comenzar su persecución, él fue detenido por Ye Xing'an quien dijo radiantemente, ¿no es lo mejor que ellos se fueran? Feng Feiyan quedó atónito. ¿Qué quiso decir el joven maestro del salón? ¿Crees que esa basura de Junche puede escapar de mí? Xing'an se rió con desdén. Ahora que ha escapado con mi Shuer, podemos enviar pacíficamente a este discípulo de Heu Kang a su muerte. Él todavía es un señor supremo de etapa intermedia. Matarlo aún causaría un gran revuelo. Ahora que la fuerza de mi Shuer ha sido sellada, ella no tiene ninguna manera de protegerse. Si llegara a dañarse en un accidente durante nuestra batalla, aunque fuera un pelo suyo, todavía me sentiría destrozado. Feng Feiyan asintió lentamente. No es de extrañar. El joven maestro del salón lo ha pensado completamente. Sin embargo, este Xia Yuanba es discípulo de Heu Kang. No, ¿habrá problemas? Esta arca primordial es la tierra perfecta para matar. No importa quién muera aquí, no habría problemas. La única gente que sabe de esto somos tú, yo, Shuer y Junche que está a punto de morir. La perfecta Shuer también pronto se convertirá en mi mujer. Y si es mi mujer, le implantaré un sello que nunca desaparecerá. Todas sus acciones, palabras, voluntad estarían en mi control, y ella nunca podrá decir esto a cualquier persona. Gran anciano, ¿hay más preocupaciones? Por supuesto que no. Feng Feiyan rió siniestramente. Entonces yo necesitaré que el joven maestro del salón se una a mí. Para mí derrotarlo es simple, pero matarlo sería todo un desafío. Si escapara accidentalmente, sería problemático. Al oír la conversación entre Feng Feiyan y Ye Xing'an, Xia Yuanba no habló ni se movió. Todos los músculos de su cuerpo se hincharon cuando toda la energía dentro y sobre la superficie de su cuerpo se elevó. Al oír que no tenían la intención de dividirse y perseguir a Junche, sino que decidieron unirse y asegurarse de que su muerte lo hiciera secretamente feliz. De esta manera, al menos podría arrastrarlo, dándole a Junche un poco más de tiempo y oportunidades de escapar. Siare y crack. Las articulaciones en el cuerpo de Xia Yuanba produjeron un sonido agrietado, sus vasos sanguíneos se hicieron evidentes, casi estallando. Sus ojos estaban tranquilos y se componían mientras miraba a Ye Xing'an y Feng Feiyan que ya lo trataban como un cadáver.
cuñado, finalmente tengo la oportunidad y la habilidad de protegerte. Esta vez, apuesto mi vida. No importa qué. No dejaré que te hagan daño. Vamos a enviarlo de regreso. Jessingan hizo girar su abanico de jade y numerosos haces con forma de medialuna fueron disparados directamente hacia los signos vitales de Xia. Yuanba, muere. Gritó furiosamente Feng Feiyan. Las llamas saltaron de su cuerpo, y pronto el cielo fue instantáneamente envuelto en fuego también. Él golpeó de abajo hacia arriba, envolviendo inmediatamente la figura de Xia Yuanba. Capítulo 460. YUEJI y MEIJI. Yunche corrió adelante con toda su fuerza mientras llevaba a Feng Shui. La fuerza de todo su cuerpo se concentró en la velocidad mientras el viento silbaba por sus orejas. Ocasionalmente, surgían bestias, pero antes de que pudieran siquiera albergar la intención de atacar, ya había zampado más allá de ellos. Detrás de él, Jessingan y Feng Feiyan no vinieron persiguiéndolos. Yunche lanzó un pequeño suspiro de alivio, pero justo después, su corazón una vez más se apretó. El hecho de que no vinieran persiguiéndolos, significaba claramente que primero querían trabajar juntos en derrotar a Xia Yuanba, para matarlo. Cuando pensó en esto, la velocidad de Yunche disminuyó instantáneamente. Sin embargo, inmediatamente después, rechinó los dientes, y una vez más aumentó su velocidad, mientras se limitaba a girar con todas sus fuerzas. Incluso si regresaba, básicamente no podía ayudar a Xia Yuanba de ninguna manera, solo podía esperar que en el momento de la crisis, Xia Yuanba pudiera usar el jade de transportación que el maestro espiritual He Wukang le había entregado a tiempo. De lo contrario, con Jessingan y Feng Feiyan trabajando juntos, sin duda moriría. ¡Boom! La gran tierra tembló, las llamas se extendieron y las ondas de choque se precipitaron a varios kilómetros de distancia, provocando que Yunche, quien corría locamente, se tambaleara. El poder destructivo causado por una batalla entre los practicantes de clase Señor Supremo era extremadamente aterrador. Incluso Yunche, cuyo nombre ahora sacudió al mundo entero, definitivamente no tenía los requisitos para ser parte de ella. A pesar de que su velocidad ya había llegado a su límite, Yunche todavía pensaba que no era lo suficientemente rápido cuando él desesperadamente circuló toda la energía en su cuerpo. Era muy consciente de que, aunque la distancia que había huido parecía lejana, a un Señor Supremo, alcanzarlo sería esencialmente una simple hazaña. En este momento, él estaba lamentando no haber comprendido el rayo extremo miraje anoche. Con su habilidad comprensiva, incluso con una sola noche, sería suficiente para él obtener pequeñas ganancias, lo que podría incluso darle un apoyo extremadamente enorme en un momento como este. Jazmín, ¿cuándo se recuperará tu fuerza? Yunche rugió en su conciencia. En aquel entonces, en el reino secreto del Valle Celestial, después de que Jazmín lo ayudó a matar a Mutianbei, para evitar que dependiera de su fuerza y también para que ella expulsara el veneno en su cuerpo con tranquilidad mental, ella selló forzadamente su propia fuerza. En aquel entonces, ella dijo que este sello automático duraría por lo menos un año. Sin embargo, ya habían pasado más de 2 años desde entonces. Ya que es un sello automático, entonces naturalmente, incluso yo soy incapaz de controlarlo. Por lo tanto, incluso yo misma no sé cuándo el sello se liberará automáticamente, Jazmín dijo ligeramente. En ese entonces, el plazo mínimo que establecí para este sello era el de 1 año, mientras que el máximo era de 5 años. Ahora que han pasado 2 años, podría ser liberado en el próximo segundo, o incluso 3 años más tarde. Yunche tuvo la súbita necesidad de sacar a Jazmín y darle una azotada feroz. ¿Te preocupa Xia Yuanba? Dijo Jazmín con una calma incomparable. Incluso si estás preocupado, no hay nada que puedas hacer. En este momento, básicamente no tienes las calificaciones necesarias para participar en una batalla a nivel de los Overlord. En lo que respecta a Xia Yuanba, no sé si morirá, pero, entre Jessingan y Feng Feiyan, uno de ellos definitivamente morirá. Yunche en blanco. Uno de los dos morirá, ¿por qué? En términos de fuerza, Xia Yuanba estaría básicamente a la par con Jessingan. Sin embargo, Jessingan posee un arma tirano, que es suficiente para suprimir completamente a Xia Yuanba, mientras que Feng Feiyan es incluso más fuerte que Xia Yuanba por una pequeña parte de un reino. Si se enfrentara a uno solo de ellos, Xia Yuanba no tendría posibilidad de victoria, y mucho menos cuando los dos estaban trabajando juntos. ¿Cómo podría uno de ellos morir? Porque sus venas son las venas divinas del emperador tiránico que ya han despertado en la etapa preliminar. La voz de Jazmín estaba llena de una extraña sensación de compasión. Tus venas divinas del dios malignos vienen de la sangre indestructible del dios maligno, mientras que las venas divinas del emperador tiránico se han originado igualmente de la sangre dejada en este mundo por un verdadero dios primordial. Ese dios fue el dios de la guerra. Aunque la fuerza total del dios de la guerra no es comparable a la del dios maligno, un dios de la guerra en rabia explosiva es comparable a un frenético dios maligno. Si los simples mortales se atrevieran a provocar la ira de un dios, las consecuencias serían solo la muerte. Yunche, la velocidad, al final, no era la especialidad de Yunche. Después de todo, su fuerza estaba meramente en el reino tierra. La razón por la que pudo enfrentar a los enemigos emperador con su fuerza actual era debido a que poseía las venas del dios maligno que trajeron una extensión a su energía y a sus furiosos componentes, el físico fuerte otorgado por la sangre del dios dragón y la médula del dios dragón, la fuerza física perversa y la defensa otorgada por el gran camino del Buda.
Sin embargo, aparte de la expansión de la energía otorgada por las venas del dios maligno, el resto no pudo conceder ningún incremento a su velocidad. Aún así, la principal razón por la que pudo alcanzar su velocidad actual era porque, normalmente llevaba una espada extremadamente pesada, y siempre que mantenía su espada pesada, su cuerpo se sentiría tan ligero como una pluma. Sin embargo, su velocidad en su límite máximo sería meramente comparable a la velocidad de un practicante a medio paso del reino emperador. Los sonidos de explosiones de energía a su espalda se alejaron cada vez más, sin embargo, no descansó ni se detuvo ni siquiera por el menor momento. Las gotas de sudor cayeron de la frente de Yun Che, golpeando ligeramente el cuello de jade de color blanco como la nieve de Feng Shuer. Feng Shuer abrió los ojos y miró fijamente a Yun Che, cuyo cuerpo estaba completamente mojado de sudor apretando sus dientes, mientras gritó ligeramente, «Hermano mayor Yun. Hermano mayor Yun. Shuer, no tengas miedo. Ya hemos huido muy lejos». Yun Che miró hacia la distancia desconocida, y la consoló mientras apretaba los dientes con todas sus fuerzas. Sin embargo, en su corazón, era incomparablemente consciente de que con su velocidad actual, incluso si fuera a correr salvajemente durante varias horas más, sería básicamente imposible escapar del peligro. «Hermano mayor Yun. Ponme abajo». «¿De acuerdo?». Feng Shuer ligeramente dijo, «Su objetivo, soy yo. Al ponerme abajo, Gran Hermano Yun puede ir a mucho más lugares remotos. Yo». «No se te permite decir esas palabras», dijo Yun Che. «En este mundo, hay solo unas pocas personas que valen la pena proteger con mi vida. Y entre estas personas, Shuer definitivamente es una de ellas. No es solo porque Shuer me ha salvado la vida una vez antes, la razón más grande es, ni hablar de mí, ni siquiera los cielos no pueden soportar ver a Shuer sufrir ningún daño, pero yo. No se te permite repetir las mismas palabras». Yun Che gruñó. «De lo contrario, me enfadaré, hermano mayor Yun». Feng Shuer se aferró al pecho de Yun Che mientras su cuerpo entero estaba fuertemente abrazado. Ella estaba actualmente en una situación peligrosa en la que nunca había estado en toda su vida, su cuerpo era débil e impotente, incapaz de siquiera circular el mínimo de energía necesaria para convocar a la bestia de Fénix de nieve. Sin embargo, lo que más llenaba su corazón, era en cambio una calma indescriptible. Esta sensación de calma, estaba tranquilamente dispersando todo su miedo e impotencia. Ella miraba con sus hermosos ojos como estrellas y miraba sin pestañear el rostro de Yun Che, que era un rojo carmesí lleno de sudor. Al mirar, se volvió poco a poco embobada, y ella inconscientemente murmuró con una voz suave, «Hermano mayor Yun. Para poder conocerte. Shuer es realmente dichosa. Estoy tan feliz». La voz, que era suave como una nube de nieve, aparentemente había derretido la tensión en el corazón de Yun Che por un instante. En su mente, imágenes que no podría olvidar en toda su vida, no dejaba de emerger. Esa visión de ensueño antes de que se cayera del acantilado absoluto Fénix. Feng Shuer, que estaba bailando en la nieve. Feng Shuer, que estaba jugando feliz con la bestia Fénix de nieve. Feng Shuer, que estaba babeando en silencio. La seria Feng Shuer cuando ella le estaba enseñando la Oda Mundial del Fénix. Feng Shuer, que estaba escuchando sus historias. Feng Shuer, que lo miraba con ojos adoradores. Feng Shuer, que no podía soportar verlo ir. Y Feng Shuer, quien cuestionó a su propio padre real durante el torneo de clasificación de las 7 naciones por su bien. Si él hablara de felicidad, entonces, para él recibir la oportunidad de conocer a Feng Shuer, y pasar tantos días con ella donde se habían acercado cada día. Eso fue una verdadera dicha. Aunque estaba involucrado en un extremo peligro debido a Feng Shuer hoy estaba en una situación tan peligrosa que podría perder su vida, definitivamente no se arrepintió de su encuentro con Feng Shuer, si se le diera la opción de elegir una vez más. Incluso sin Feng Shuer, él aún elegiría caer del acantilado absoluto Fénix por su propia voluntad. «Mira tu espalda». Yun Che había concentrado toda su energía en su velocidad, y en la actualidad, él también estaba un poco desordenado. Con la baja y fría voz de advertencia de Jasmine, de repente se dio cuenta de que 2 aureolas asesinas, penetrantes por el hielo, se acercaban desde atrás. Yun Che dio la vuelta a toda prisa y vio repentinamente a 2 mujeres vestidas de forma explícita, como personajes hechizantes, volando ahora ligeramente sobre el suelo, persiguiéndolo con extrema velocidad, cerrando la distancia entre ellos. Con solo una mirada, Yun Che fue capaz de reconocer que eran las 2 mujeres que estaban al lado de Ye Xingan. Yuji y Maji, en ese momento volvió la cabeza. Los dos ya habían cerrado la distancia a unos 300 metros. ¿Cuáles son los niveles de fuerza de estas 2 personas? Yun Che preguntó apresuradamente. Ellas son ambos tronos de nivel 8. Jasmine dijo con una voz pesada. Apenas puedes luchar con uno solo, pero sí son 2. Tienes que pagar un cierto precio y, además, también llevas una carga. Incluso si la velocidad de Yun Che se elevara a su límite, sin duda todavía sería incapaz de comparar a 2 tronos de última etapa. Después de un breve momento de contemplación, Yun Che tomó una rápida decisión y rápidamente se detuvo en seco. Volviéndose, sus cejas se tensaron cuando él se paró en su lugar, mirando fríamente a las 2 mujeres que se acercaban. Silbido. En 2 cortos segundos, Yuji y Maji ya habían cargado por encima.
Su velocidad había hecho que el aire circundante chirriara, como si hubiera sido toscamente cortado por una bayoneta. Las dos descendieron del cielo y se quedaron en el lado izquierdo y derecho de Yun-che. Cuando se detuvieron, sus senos gigantescos y sedosos, que una gran mitad de ellos parecían expuestos, se sacudían intensamente de arriba a abajo, provocando una ola encantadora que podía hacer que la sangre de una persona se elevara. Si simplemente estuvieran estas dos enemigas, Yun-che podría haber calmado su aliento y disfrutar de la vista sonriendo por un momento. Sin embargo, ahora, con una crisis detrás de él, solo podía percibirse la intención asesina en sus ojos. Él tenía que deshacerse de estos dos obstáculos que le estaban obstruyendo a él y a Feng Shuer de escapar con la velocidad más rápida posible. Hermano mayor Yun. La helada intención asesina emitida por las dos mujeres causó que Feng Shuer, que completamente no poseía la fuerza para protegerse, se estremeciera. Shuer, no tengas miedo, Yun-che la consoló con una voz baja y luego llevó a Feng Shuer en su abrazo con una sola mano mientras agarraba a Dragonfold con su mano derecha. En ese momento, la imagen de los terrenos de prueba del dios dragón pasó por su mente. En aquel entonces, al igual que ahora, había llevado a Chuyue-chan con una sola mano, y una espada pesada con la otra también pero... Pequeña hada. ¿Dónde estás exactamente? Las heladas intenciones asesinas bloquearon fuertemente a Yun-che, y el aura de Yun-che había similarmente encerrado a ellas dos. Estas dos mujeres hechizantes llevaban una cantidad extremadamente pequeña de ropa, sus miradas eran frías y no parecían tener ninguna arma. Sin embargo, una luz fría estaba intermitente entre sus dedos. Claramente, tenían dagas venenosos metidas dentro, y agregando la velocidad asombrosa que habían mostrado antes. Sus fuerzas deberían principalmente enfocarse en asesinatos y matanzas instantáneas. Cuando se enfrentaba a oponentes como ellas, definitivamente no podía permitirles acercarse a su cuerpo. Hugh. Una ligera brisa pasó, haciendo que las auras de las tres personas oscilaran ligeramente. En un instante, Yuji y Magi saltaron al mismo tiempo, formándose en dos brillantes siluetas rojas. Dos manchas de luz fría, como si fueran estrellas fugaces en la noche oscura, dispararon hacia Yun-che. Uno de ellos golpeó directamente la garganta de Yun-che, mientras que el otro atravesó directamente hacia el tobillo de Yun-che. Chillido. Las dagas venenosas de las dos personas rozaron el cuerpo de Yun-che a toda velocidad, desgarrando completamente su silueta, mientras que alrededor de ellas, repentinamente cuatro figuras de Yun-che que poseían completamente la misma aura aparecieron en cuatro direcciones diferentes. Este extraño cambio sorprendió a las dos mujeres por un corto momento, y en el instante siguiente, las llamas surgieron de todo el verdadero cuerpo de Yun-che. Las alas de Fénix se difundieron y la energía violenta de las llamas del Fénix se derramó como un tsunami. En el momento en que Yun-che atacó, utilizó la extremadamente poderosa, y extremadamente consumidora, habilidad divino Fénix absoluta, danza empírica de las alas del Fénix. Como si un volcán subterráneo hubiera estallado repentinamente, las llamas que llenaban el aire se elevaban hacia el cielo con una carga incomparablemente violenta, iluminando al instante el cielo en un rojo carmesí.